Vamos a comenzar esta sesión del ciclo de conferencias sobre aspectos transversales de las Smart Cities dentro del máster en Sistemas Inteligentes para Energía y Transporte, que como sabéis está patrocinado por la Cátedra Indra. Y hoy contamos con don Ramón González Carvajal. Ramón es ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, es catedrático de universidad desde el año 2008. Ramón es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Hermana de allí de la Cartuja y es también profesor adjunto de la New Mexico State University, donde ha impartido docencia dentro tanto de los programas de doctorado como de máster como de grado. Ramón tiene una extensísima trayectoria investigadora, más de 350 publicaciones y más de 130 proyectos de investigación, con entidades tan prestigiosas como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la National Science Foundation, Eureka o el Programa Marco de la Unión Europea. Es un hombre muy viajado, ha estado como profesor invitado en distintas instituciones de prestigio como la Texas University, la New Mexico State University, el Imperial College of Engineering de Londres, la Universidad de Catania o el Instituto de Astrofísica y Electrónica de Puebla. Es coautor de una docena de patentes, de las cuales 5 están compradas, se la ha comprado la multinacional japonesa Seiko Epson. Además de su trayectoria académica, compatibilizándola con ella, Ramón tiene también una extensa actividad de gestión, ha sido director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla, vicerrector de Transferencia Tecnológica de la Universidad, director general de la Fundación de Investigación de la Universidad y coordinador del Campus de Excelencia Andalucía Tech. Además, Ramón ha sido secretario general de I+D+I de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía durante un par de años. Él está trabajando en distintos ámbitos, en distintos problemas, pero fundamentalmente sus líneas de trabajo son el diseño electrónico de baja tensión de alimentación y bajo consumo de potencia con aplicaciones al Internet de las Cosas, que supongo que es parte de lo que nos va a contar hoy. Es además, desde hace un par de años, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Sevilla junto con EMASESE. Como sabéis, en este ciclo de conferencias procuro traer a invitados que nos den una visión desde el lado no académico, sino desde el lado de la industria, de la aplicación, de la calle. Quizás Ramón podía parecer que es la excepción, porque viene del ámbito académico, pero su trayectoria académica la combina brillantemente con una gran experiencia de proyectos, de vinculación con empresas, de patentes, etcétera, y por lo tanto nos va a dar esa doble visión que estoy seguro que enriquecerá los aspectos académicos del máster. Ramón, muchas gracias de verdad por tu presencia, sé el esfuerzo que te supone estar con nosotros, reservarte tu agenda, prepararte el tema que sé que lo has preparado con esfuerzo y con cariño, y así que muchísimas gracias y tienes toda la sala para ti. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y nada, hoy no voy a poner un transistor en la pantalla, tranquilo, nada de microelectrónica. Voy a hablar de aspectos relacionados con la transformación digital, que es una cosa que se escucha hablar mucho, y sin embargo, pues yo creo que todos los que estáis en el ámbito tecnológico, pues tenéis que saber un poco qué es eso de la transformación digital, pero cuando vayáis a la calle, ¿no? Y sobre todo, que es un concepto que utiliza la tecnología, pero que no tiene nada que ver con la tecnología. Y que por lo tanto todo el mundo va a suponer que vosotros sabéis de eso, y sin embargo tenéis que saber todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues lo que pone ahí, en los últimos años han aparecido nuevos conceptos y tecnologías: Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data, inteligencia artificial, Analytics, ciberseguridad.
Son las nuevas cosas de las que todo el mundo habla y parece que si tú en un proyecto de investigación o en una ayuda o en algún proyecto de estos así estratégicos combinas todas esas palabras y encima pones blockchain, ya parece que estás haciendo algo que realmente es potente y poderoso, ¿no? Pero esto ya ocurrió anteriormente, sí, ha habido otras explosiones de tecnología, la internet, que parece que ya la damos por hecha, pero que yo entré en esta universidad y no había internet, así que las páginas web, los móviles son de este siglo, me refiero a los móviles digitales, los analógicos son del siglo pasado, pero los digitales son de este siglo, y por supuesto el email. Y esto es una constante histórica, los ciclos de innovación, aparecen nuevas tecnologías como la rueda, se empieza a utilizar y a veces pues se abusa de ellas, ¿no? Y concretamente lo que tenemos que primero tener en cuenta, nosotros que somos tecnólogos y que estáis estudiando tecnología, es que la tecnología por sí misma no cambia nada. Incluso se puede convertir en un problema. Y hoy en día lo tenemos, cualquiera de ustedes que haya tenido ya un trabajo, el email. El email es la mayor maldición ahora mismo de cualquier persona que trabaja, porque le entra toda la información de forma no estructurada por ahí, todo el mundo entiende que como te ha mandado un documento, te lo has leído, lo has procesado, lo tienes bien guardado y todas las tareas que van dentro de él las tienes que ejecutar, pero eso no está escrito en ningún sitio. No está escrito en ningún sitio que el email sirva para organizar tu trabajo, ¿no? Y entonces se puede convertir en un problema si se utiliza mal, ¿no? Entonces, adoptar tecnología simplemente para hacer lo mismo, pero con otras herramientas, no es una buena idea. Y eso es lo que normalmente se tiende a hacer cuando aparece una tecnología, que es adoptarla para hacer lo mismo que hacíamos antes, pero de otra manera. Y por lo tanto, pues, tenemos que ver un poquitín qué es eso de la transformación digital. Entonces, la transformación digital está de moda. Espérate, uy, ya la he liado, ¿no? Esto es lo primero que aparecía. El otro día el presidente del gobierno anunció el plan de digitalización de PYME, el plan de digitalización de administraciones públicas y el plan nacional de competencias digitales. Venga, todo para allá. Eso significa que van a poner no sé cuántos miles de millones del plan de resiliencia a hacer todas estas cosas. Hay charlas todos los días de empresas, Ametic, COE, Ernst & Young, gestión de fondos para la transformación digital. Fondos para la transformación digital. Y son consultoras, empresas tecnológicas que te dicen que esto va a ser la releche. Y después tú miras por ahí los planes de todas las empresas y todas las empresas están haciendo algo relacionado con la digitalización y la transformación digital. Endesa, Resol, Telefónica, Meliá, Sanita, Mafre, todo el mundo está haciendo algo. Si lo miramos más de cerca, ¿esto es una moda o porque hay fondos o tenemos que prestarle atención? Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una parte de moda, hay fondos, pues todo el mundo que quiere dinero pues lo utiliza y tiene que haber algo detrás que tenga sentido. Bueno, que no siempre lo hay, Entonces, existe una tendencia que es incuestionable de la valorización del dato. Hay negocios que ya se han transformado, Amazon, donde claramente el dato no lo utilizan solo para, digamos, o sea, no utilizan el portal para venderte y con eso se quedan quietos. Todos los datos relacionados con tu venta los están utilizando y por eso cada vez que entras en Amazon y mira freidora, la siguiente vez que entras en el diario que te gusta te aparece un anuncio de freidora y tú dices, espérate, esto no lo he entendido yo, ¿por qué me personalizan a mí mi publicidad, ¿no? Después, estas son cosas que están pasando ya y que vosotros no conocéis. Mi coche, yo sé que está conectado a internet, pero yo no tengo la conexión de internet de mi coche. Yo voy por la carretera y de pronto me dice, te ofrezco esta otra ruta porque esta está congestionada. Digo, pero si yo no estoy pagando conexión a internet, ¿por qué sabe él que esta ruta está congestionada, ¿no? Entonces, las compañías de coches monitorizan tu coche en el periodo de garantía para minimizar sus costes. ¿Por qué te llaman cuando tu coche está en garantía a decirte tienes que cambiar esta pieza? Porque saben que es más caro cambiarla antes que esperar que la avería se produzca y cambiarla después. Están monitorizándote el coche. El día que pasa la garantía no te vuelven a llamar y la información la siguen teniendo. Porque cuanto más cara sea la avería, más dinero ganan. Entonces ya, digamos, las compañías de coches están haciendo este tipo de cosas. Los bancos pueden conocer tus necesidades, gusto, capacidad económica y dirigir sus ventas. Y dice, ¿sus ventas? Los bancos venden cosas, solo hay que entrar un día en una oficina de la Caixa. Venden paneles solares, televisiones, coches.
O sea, ahora mismo la Caixa lo último que vende son créditos. Bueno, vende un crédito asociado al producto que te vende. ¿Y por qué te lo vende? Porque sabe las cuentas que tiene. Ellos utilizan la información que no tiene un vendedor que va a la puerta de tu casa, pues dice, le voy a vender paneles solares. ¿Y por qué tengo yo que pensar que ese señor quiere comprar paneles solares? Pero el banco que sabe que te acaba de comprar un chalet, pues te dice, chalet, le he dado el crédito, pues ahora el panel solar. Porque tienen la información, ¿eh? Las compañías de telecomunicaciones no solo saben con quién habla, saben desde dónde habla, dónde va, y esos datos son claves, por ejemplo, para saber dónde poner un comercio. Esto es una cosa que es muy típica, dice, en todas las ciudades donde hay cruceros, las compañías de telecomunicaciones, por la nube de puntos en roaming que tienen, saben a dónde llevan a los turistas. Si tú pones la tienda de gominola esa en el sitio por donde llevan a todos los turistas, tú eres campeón. Eso lo saben ellos, que saben por dónde se mueven los turistas que se bajan del crucero. Entonces, esto es una cosa que ya ocurre. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la medicina de precisión, ¿no? Digamos, todos tus datos médicos pueden personalizar la atención que te dan. Y eso ahora mismo solo lo hace la privada, pero entendemos que algún día lo hará la pública, ¿no? Entonces, el uso inteligente de los datos puede aportar grandes mejoras en eficiencia, en sostenibilidad, en competitividad, y por lo tanto es algo que las compañías tienen que mirar. Dice, oye, ¿qué puedo hacer yo con todas estas cosas para realmente ser más eficiente, sostenible, competitivo? Esa es la pregunta que tiene que ver con la transformación digital. Hay otra cosa muy importante, te dice, bueno, en todos los sitios que tú llegas a alguien siempre hay uno que lleva toda la vida haciendo las cosas igual, que dice, bueno, eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver hasta que lo pone la competencia. En cuanto la competencia lo utiliza, tú te quedas fuera si no lo haces, ¿no? Y lo más importante, no estar en el mundo digital te aísla de tus clientes, porque tus clientes ya empiezan a estar todos en el mundo digital. Cada vez más el tanto por ciento de clientes de una empresa que está en el mundo digital es mayor. Luego, si abandonas ese canal, estás fuera de una parte del mercado que tú tienes que utilizar, ¿no? Entonces, volvamos a ver un segundito lo que están haciendo las compañías. CaixaBank, nueva Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital. Cuando han creado todo esto, lo que han decidido es crear un modelo de negocio para venderte cosas asociadas a que conocen tus datos. Y de hecho, os invito a ver un día, entrar a una oficina de la Caixa, a ver si sabéis lo que... Aquello parece un supermercado, ¿eh? Es una cosa espectacular. Repsol tiene 130 iniciativas de digitalización activa. Una de las más interesantes esta que ha salido de comparte la energía con alguien que esté a menos de 500 metros, ¿no? Que tiene que ver eso con el negocio de Repsol. Una app móvil para que tú puedas hacer acuerdos a nivel de servicio. Endesa, adaptación a red inteligente. Como hoy voy a hablar de eso, eso lo dejo para el final, porque lo de Endesa y Iberdrola es un caso paradigmático de empresas que no se han transformado digitalmente, que utilizan la tecnología, pero no se han transformado. Telefónica ha creado su unidad de Big Data, su unidad de inteligencia artificial, su unidad de ciberseguridad, ahora ha creado Telefónica Tech, es decir, ellos están ya empezando a vivir del dato y no vivir de la conectividad. ¿Por qué? Porque la conectividad la están utilizando todos sus competidores para vender sus servicios sin pagar la conectividad. Entonces dicen, yo también quiero jugar. Sanitas ha digitalizado completamente su hospital y la relación con el cliente. Con la pandemia han empezado a salir un montón de aplicaciones para poder hablar con el médico desde casa. Por supuesto, Mapfre te vende seguros, pero quiere saber a quién se lo vende. Mapfre quiere saber a quién le vende un seguro. Porque si estás sano es mejor venderte un seguro, si no, pues... Entonces ellos ya utilizan esto. Y por supuesto, todas las empresas de coche ya son digitales. Ahora mismo en el mundo sobran no sé cuántos miles de ingenieros mecánicos y faltan no sé cuántos miles de ingenieros eléctricos, electrónicos, informáticos para programar los coches, porque en un coche dentro de poco no va a haber dirección, va a haber un motor en cada rueda, luego cambiar la dirección es software, el control de tracción es software, el giro es software, entonces evidentemente faltan muchísimo, en este mundo, digamos, pues cambia todo. Bueno, y entonces, ¿qué es la transformación digital? ¿No? Entonces, ¿qué es la transformación digital? Para contarlo, lo mejor es poner un ejemplo que se entienda, aunque cada vez que yo hablo de estas cosas, lo primero que tengo que explicarle a más de uno es que es una tienda de discos, porque
¿Cuántos de ustedes habían entrado alguna vez en una tienda de discos? ¿2, 3? No, los mayores no. Entonces, antiguamente la música se vendía en tiendas, antiguamente, con el abuelo Cebolleta, se vendía en tiendas. Y existían discográficas que eran los dueños prácticamente de la música y compraban la música en un formato que era el vinilo. Después salió el radiocasete, la cinta, y cambió el formato en el que te vendían el producto. Después salió el CD. Después salió el MP3 y te lo vendían en una cosa parecida a lo que hoy es un teléfono, en formato digital. Después salió el teléfono móvil que tenía la función de MP3 y la tableta que tenía la función de MP3. Y por último te salió el servicio en streaming. Bueno, pues esto ha sido una transformación de un mercado, es decir, aquí ya no se vende la música, aquí puedes comprar antigüedades, pero aquí no se vende la música. El tanto por ciento del negocio que se vende en una tienda física de música, pues es el 0,1 o el 1% de todo lo que se vende en el mundo. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el mundo con las diferentes transformaciones que ha tenido la industria de la música? Pues mira, el vinilo dominaba en los 70 y en los 80 empezó a dominar la cinta de radiocassette, que se fue comiendo al vinilo. Pero cuando nació el CD, pues digamos dominó al resto de formatos. Cuando empezó a salir la música digital y el MP3, que estamos hablando del año 2000 más o menos, el CD empezó a caer estrepitosamente. Y por último, a partir del año 2008, cuando sale el iPhone y Android, ¿no?, la gente puede empezar a consumir la música en streaming y empieza a salir el streaming. Pues mirar cómo ha ido el negocio en billones de euros a lo largo de los años desde el año 98. Conforme pasamos del CD al MP3, el negocio fue cayendo. Un 4%, un 2%, un 1%, un 5%, un 8%, el total iba cayendo. Tú ibas cambiando de formato digital, del CD que era digital al MP3 que era digital y de MP3, y iba cayendo hasta que llegó el streaming y el negocio total empezó a crecer. Cuando dejamos de pagar por la música dobló el negocio, cuando dejamos de pagar por ella, cuando se transformó digitalmente. Es decir, empezó a tener crecimiento, aquí, crecimientos de casi doble dígito, del 8 al 10%. ¿Por qué? Porque cambió el negocio. El negocio no era que tú fueses a comprar algo que podías copiar. El negocio era de, te lo voy a poner tan fácil para que lo consumas, te lo voy a poner tan fácil que no te va a interesar ni siquiera copiarlo, el tiempo de copiarlo, de meterlo, de cargarlo, porque si quieres escuchar una canción, le das al Spotify y la escuchas. Y pagas como con tu tiempo escuchando el anuncio. Pero el negocio es el doble y llegó a ser casi la mitad, con todos esos formatos digitales. Luego, la transformación digital no es la digitalización, no es cambiar el tipo de tecnología. Cambiando el tipo de tecnología puedes cargarte tu negocio. La transformación digital es cambiar el negocio con tecnología. Luego, si solo piensas en tecnología, pues te estás equivocando. Puedes hacer una cosa carísima, ruinosa y no estar realmente consiguiendo lo que quieres, que es mejorar el negocio con la tecnología. Cuando te hablan de digitalización, tecnología. Cuando te hablan de transformación digital, negocio. ¿Vale? Entonces, transformación digital no es comprar tecnología, no es cambiar papel por bytes, no es coger un trozo de papel y ahora lo tengo en un PDF, no es cambiar soporte físico por soporte digital. Y lo que seguro no es hacer las cosas igual, pero empleando herramientas digitales. Antes se mandaban faxes, después se mandaban email, pero seguían el mismo protocolo. Era, yo te mando algo que espero que tú leas y hagas algo con ello. La transformación digital es cambiar la empresa, utilizando la tecnología digital disponible. Y en una serie de condiciones muy particulares. Se extiende a todas las dimensiones: procesos, personas, productos, organización, perfiles profesionales, activos, modelo de negocio. ¿Qué es un activo? Una tienda.
El negocio de la música ya no necesita tienda, ha cambiado los activos. La diferencia entre el Corte Inglés y Amazon durante mucho tiempo es que en Amazon no tenía activos. Tenía centros, bueno, tenía activos que eran centros logísticos y el Corte Inglés tiene tiendas. Son distintos. Modelo de negocio, actividad, incluso el sector en el que te mueves. ¿Quiénes son tus aliados? Para vender música necesitabas tiendas. Ahora necesitas que la gente tenga un teléfono con conexión a Internet. Eso es lo que necesitas. Y no lo puedes desplegar hasta que alguien habilita esa tecnología. Que la conexión a Internet sea barata en los móviles. Pero una vez que lo es, pues hay un montón de ejemplos. La música, la banca y el comercio. Esos son los tres negocios que se han cambiado. Ahora hablaré de cómo se cambia por dentro y de por qué, habiendo adoptado tecnología, no se han cambiado algunos negocios, como el de la energía. Lo primero, ¿de esto han contado alguna vez algo o no? Lo digo simplemente para que, como me había preparado algo que tuviese que ver con esto, de esto no habéis recibido clase, ¿no? Sí, hemos tratado un poco el tema por encima, pero... Bueno. Bueno, pues ¿qué es una transformación digital? Es un plan específico para cada empresa, que transforma las funciones y los activos, que optimiza los procesos, que transforma los modelos de operación y que rediseña el modelo de negocio. El modelo de negocio de la música cambió, el modelo de negocio del comercio cambió y el modelo de negocio de la banca ha cambiado. No voy a hablar de ninguno de los tres más, voy a hablar de los que no han cambiado. Que tiene que estar centrado en el cliente. Por eso la energía no ha cambiado, por ejemplo, y lo veremos después. Que tiene que buscar la eficiencia de la empresa y que tiene que aprovechar el valor de los datos para el negocio. Y que tiene que tener un objetivo. Lo primero que tú tienes que decir cuál es tu objetivo. Normalmente es la eficiencia, pero esto depende de los jefes de la empresa. ¿Por qué? Porque la eficiencia a veces es económica, a veces es rentabilidad y no tiene nada que ver con la económica, aunque lo parezca, pero no es lo mismo reducir costes que aumentar beneficios. A veces aumentando costes aumentas beneficios. Depende de lo que tú estés buscando. Porque aumentas el volumen del negocio, no digo otra... Pero normalmente tienen que servir para mejorar la calidad de servicio y sobre todo para darle más transparencia al usuario. Y eso sí, utiliza tecnología, utiliza el móvil, el cloud, las redes sociales, el analytics, la seguridad, el IoT y la inteligencia artificial. Pero esto es el medio para cambiar tu empresa. Si tú llegas a una empresa, ahora todo el mundo habla de gemelos digitales y del modelo BIM. No sé si han escuchado hablar del modelo BIM, ¿no? Tú le preguntas a alguien, vamos a adoptar el modelo BIM, ¿por qué? Hombre, porque ven las cosas en 3D. Digo, ¿y qué? Dice, bueno, y cuando las ves en 3D, hombre, pues las entiendes mejor. Digo, y a ti te pagan un sueldo por entender mejor lo que hace. Tu jefe ya supone que lo entiende. Sí, ¿por qué quieres gastarte el dineral de las licencias de AutoCAD en hacer BIM? Hombre, porque, se ve más chulo, digo, pero tú estás comprando o vendiendo. Porque se supone que si tú vendes casa, pues querrás enseñarle el modelo en 3D, pero si la estás comprando, que te la enseñen a ti, ¿no? Entonces, la tecnología está muy bien, pero la tienes que adoptar porque te va a aportar un beneficio. Y el beneficio no lo puedes decidir tú localmente, lo tiene que decir tu empresa con un plan estratégico. Por eso es plan de transformación digital, lo que se suele hacer, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras de transformación digital? La IoT, disponer de gran cantidad de datos. Bueno, pues hay que disponer de gran cantidad de datos, tendrás que comprar cacharritos que te den datos. Redes sociales, disponer de una tecnología para interaccionar con los usuarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si solo compras cacharritos pero no interaccionas con el usuario, tú no te has transformado digitalmente el negocio. Tú lo que has hecho es ser más eficiente internamente, pero el negocio es con el usuario. Entonces, lo tienes que tener en cuenta siempre y que de alguna manera él mande. De hecho, en la música, hasta que no ha mandado el usuario, no se ha transformado. En el comercio, tú podías ir al Corte Inglés, a donde fuera, o a Amazon. Y al final todo el mundo ha terminado en Amazon. Muchísima gente compra. ¿Por qué? Porque mandas tú. Te han dado la oportunidad de mandar nuevas formas de acceder a los datos con los móviles. La movilidad permite disponer de mejor información en lugares remotos. Y, por supuesto, la nube cambia el modelo de gestión de las infraestructuras TIC. Esto es bastante importante porque todo el mundo le tiene mucho miedo a la nube, pero la nube realmente cada día más es no es la mejor solución, es la única solución razonable. Por supuesto, el Analytics lo que te está permitiendo es el incremento de la capacidad de análisis de los datos. Antes analizar
una hoja de cálculo grande era un horror y ahora pues tú puedes analizar ingentes cantidades de datos gracias a la infraestructura nube y a la capacidad de los algoritmos. También es importante que la calidad de los datos haya aumentado, es decir, conforme tú vas captando mejores datos, tú puedes hacer mejor analítica. Y por último, la capacidad de fusionar distintas fuentes de datos te permite utilizar la inteligencia para relacionar cosas que antes tú no eras capaz de relacionar. Es decir, la inteligencia artificial lo que te permite es obtener conocimiento de los datos, algo que no es siempre trivial, ¿no? Y por último, el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad a todo el mundo le da miedo, ¿eh? Ciberseguridad, me van a robar los datos, me van a meter en la cárcel, y si encima le metes a el responsable de ciberseguridad telefónica, pues ya sí te da más yuyu, ¿no? Pues si este es el que me la va a cuidar a mí, yo me lo tengo que pensar, ¿no? El Chema. Entonces, todo esto me habilita la transformación digital. Lo primero es saber qué madurez tienen estos negocios. Por ejemplo, la Internet de las cosas. En 2015 o 2016 decían que para 2018 íbamos a tener 16.000 millones de dispositivos conectados, de los cuales pues iba a haber wearables, televisiones inteligentes, Internet de las cosas, tabletas, smartphones y computadores. Ya hoy en día este gráfico adaptado hasta 2025, hecho ahora, pues te dice una serie de cosas. Lo primero que te dice es que vamos a llegar a 40.000 millones en 2025, no estamos tan lejos de 2020, 40.000 millones de cosas conectadas a Internet. Personas no hay tantas, ¿no? El número de PC ya se mantiene constante, porque el número de PC tiene que ver fundamentalmente con la gente que está trabajando en la universidad, poco más. 1.000 millones de PC en el mundo, 1.500. Después tenemos los smartphones, porque hay muchísima gente que está conectada a Internet. Ya los smartphones llegan casi a 4.000 millones más o 4.500 millones más, algo razonable por el número de personas que hay en el mundo. Después las tabletas que parecía que se iban a comer el mundo, pues han quedado ahí estables porque, bueno, tenemos ahí 200, 300, 500 millones de tabletas, ¿no? Después tenemos Other Internet Media, pues claro, todos esos Chromecast, todo ese tipo de cosas que te permiten ver la Internet. Por supuesto, los altavoces inteligentes, tu Alexa, ya es un cacharrito que está conectado a Internet. ¿Sabes? Pues eso lo tienes que tener en cuenta. Las televisiones inteligentes, pues otros 1.000 millones de televisiones inteligentes, cualquier tontería. Pero después están los Connected Vehicles, que están ahí ya chiquititos, pero van a ser ya, pues sí, a lo mejor son 50 millones de vehículos conectados. Después están los wearables, los teléfonos estos inteligentes, pues ya, sí, no es lo mismo que las tabletas, pero están como la mitad de las tabletas. Y después vienen dos cositas que antes no existían. Smart Home Devices. La bombilla que tú enciendes con Alexa, el sensor de temperatura que se conecta a tu Alexa, todos esos cacharritos, pues están conectados a Internet. Y estamos hablando de 10.000 millones de cacharros de aquí a 3 años. 10.000 millones de cacharros de aquí a 3 años. Es una cosa muy seria. Y después Enterprise IoT. Todo lo que nadie ha puesto se va a poner ahora de golpe. Y estamos hablando de poner casi 20.000 millones de cacharros de sensores en las industrias. Por lo tanto, esos negocios se tienen que transformar. Estamos hablando de que esto se va a desplegar. Eso no significa que la gente que esté en las compañías que lo desplieguen tengan la inteligencia suficiente para transformar su compañía para que eso les sirva para algo. Pero lo van a poner. No, tampoco digo que sean todos tontos. Lo que digo es que lo pongan no significa que vayan, pero van a tener un montón de datos. Estamos hablando del hogar de las personas 10.000 millones y de las empresas 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Luego datos va a haber. Y este informe, que es de 2021, creo que es, ya en 2021, estos cacharros existen. Es decir, que son datos reales. Redes sociales. Esto es un ejemplo de las cosas. El porcentaje de usuarios entre 16 y 64 años que visitan las redes sociales para buscar información de marcas. A través de Instagram, a través de Twitter. Yo prefiero saber qué comprar entrando en redes sociales, no yendo a la tienda, ni siquiera yendo a Amazon, a través de redes sociales. Si tú no entiendes que para vender no tienes que estar aquí, porque estamos hablando de que en España
el 41% de los usuarios no van a la tienda, no van a la tienda virtual, van a redes sociales a buscar qué van a comprar. Pues si tú no te anuncias ahí, no te va a ver nadie. Y eso es importantísimo. Después, la nube. Esto de la nube, los números son asustantes, ¿no? En billones de euros, pues de 15.000 millones de euros a 45.000 millones de euros. Pero lo que más asusta es el crecimiento. Que un negocio crezca a doble dígito es una barbaridad. Estamos hablando de que están creciendo a 35 y 30%. O sea, lo de la nube es que se ha ido, el día que tú decidas irte a la nube ya se ha ido todo el mundo. Y todavía hay empresas que dudan en ir a la nube, si está allí todo el mundo. Te dicen por ciberseguridad, y digo, pero si es más fácil romper cualquier cosa que tú pongas que la ciberseguridad de Amazon. Es más, si rompes la de Amazon, ¿cómo te van a echar a ti la culpa? Vete allí, ya déjalo, renuncia. La inteligencia artificial, esto es menos conocido. De hecho, 2016 no había prácticamente datos de uso de inteligencia artificial facturada como tal. Estamos hablando de que para este año estamos hablando de 15.000 millones, de nada a 15.000 millones en 8 años. Pero es que esto sí que está creciendo a todo lo que da. Porque conforme está viendo datos, tú necesitas utilizarlos. Este es el negocio del futuro de los próximos años. Ser capaz de analizar esos datos. Y por último, la ciberseguridad. Esto también está creciendo un montón en función del negocio. De la salud, de las telecomunicaciones, del retail, de la defensa, de los coches. Claro, tu coche va a estar conectado, como no tenga ciberseguridad, pueden entrar y bloquearte los frenos o el acelerador y te matan, ¿no? Entonces, eso tiene que estar seguro, ¿no? Está creciendo también, eso está en billones, está creciendo a un ritmo espectacular. Y si os dais cuenta, defensa está creciendo mucho, porque ahora todas las guerras tienen hackers, no sé por qué, y la banca, el BFSI y el retail pues también están creciendo bastante. Pero por ejemplo en salud empieza a ser la ciberseguridad algo muy importante. Pues como vemos, todos estos negocios no son negocios del futuro, no son cosas que van a aparecer, es que son negocios de ahora, que además están creciendo ahora. Entonces tenemos que dar por supuesto que estas tecnologías las vamos a tener disponibles y que no son inventos que bueno ya madurarán. Esto se está vendiendo a un nivel importante. Yo no digo que esta sea la arquitectura tecnológica, pero que lo normal que hay es cacharros IoT que miden cosas, redes de comunicaciones que te transmiten esa información, algo que te ponen en la nube que tienen el almacenamiento, la inteligencia artificial y la nube, y después los casos de uso. Eso lo utilizo para la logística inteligente, el smart grid, la gestión coeficiente de edificios, el transporte inteligente o el agua inteligente. Entonces, esta arquitectura tecnológica es lo que más o menos todo el mundo está poniendo. Y tenemos claro que conectividad ya hay. Eso ya, tú ya no te preocupas. Tú quieres poner un panel solar en un sitio, tienes que preguntar a Endesa si tiene potencia el transformador de la zona para poder devolver la energía. Tú te vas a cualquier sitio y allí hay datos. La capacidad de tener dispositivos baratos que capten datos, también. Lo que tienes que tener ahora es resuelto lo de arriba, que es lo que te transforma el negocio. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Bueno, no sé cómo... Bueno, sí, vamos bien. Plan de transformación digital. Primero, esto que os voy a contar es una tontería, pero si algún día os tenéis que enfrentar a ello, tenéis que pensarlo. Yo llevo una empresa, o yo tengo una empresa, o yo trabajo en una empresa y te dicen, vamos a hacer el plan de transformación digital. Pues lo primero que tenéis que tener en cuenta... Hasta luego, Carlos, muchas gracias. Lo primero que tenéis en cuenta es que hacer algo desde cero está tirado. Tú eres ingeniero o ingeniera y a ti te dan un papel en blanco y dices, hazme una empresa perfecta. Y dices, esto lo hago yo. Pero es que las empresas no son perfectas, las empresas tienen gente dentro. Gente a punto de jubilarse, gente que se ha peleado con su jefe y hace 10 años que no se habla con nadie, hay gente cansada, hay gente que entró sin formación y le cuesta reconocerlo, hay gente que no se quiere formar, hay gente que está en su zona de confort, hay personas. Eso es lo primero. Lo segundo, la empresa tiene un negocio. Tú no puedes decir, paremos máquinas, reduzcamos costes a cero, cambiamos la empresa y salimos otra vez al mercado, ¿no? Tú tienes que todos los meses vender para poder pagarle la nómina a la gente mientras te vas cambiando. ¿Eso cómo se hace?
¿Cómo se cambia una empresa sin pararlo? Entonces, simplemente una tontería. La única manera de cambiar una empresa es ejecutando un montón de proyectos en paralelo, eso se llama programa en la gestión de proyectos, que todos están coordinados para obtener un fin común. Pero tú lo tienes que tener como proyectos individuales, tú no puedes parar la empresa. Eso no se puede hacer. Y tú tienes que tener un mecanismo de, una vez que decides qué quieres cambiar de la empresa, el modelo de negocio, lo que sea, ser capaz de generar todos esos proyectos y que convivan con el negocio de la empresa. Ser capaz de hacer dos cosas a la vez, hasta que se implanta el nuevo modelo de negocio y aguantar el tirón de que no funcione. Y por lo tanto los proyectos deben de considerarse como una iniciativa de algo más amplio. Tu proyecto no es implantar BIM o cambiar el ERP o irte a la nube. Tu proyecto es cambiar el modelo de negocio de la empresa, y todos los proyectos que vas a hacer es para conseguir ese fin. Cada uno por sí mismo no consigue lo que tú quieres. Por lo tanto, tienes que tener una cartera de proyectos, gestionarla, y tienes que ser capaz de identificar, seleccionar, asignar recursos, o sea, identificar un proyecto, seleccionarlo, decir, este sí, este no. Con todas las tecnologías que hay, ahí es donde está todo el problema. ¿Qué elige? Después, asignarle recursos, integrar los resultados con la empresa antigua y con la nueva. Con la antigua y con la nueva. Un ejemplo de algo que es visual. En el año 1908 la gente tenía coche de caballo, pero nació el Forte. Las empresas que tenían Forte tenían que tener establos con coche de caballo y mecánicos, porque no podías cambiar todo de golpe. Pues tú tenías que tener esa empresa. Y esto cuando se lo cuenta a un empresario se cabrea, dice, ¿qué pasa? Que mi empresa es así, de fea y de asquerosa. Y dice, hombre, si la quieres cambiar a esta, tu empresa es esa. Y tienes que seguir comprando heno para el caballo, sigues teniendo que tener un establo mientras la estás cambiando. Y es muy importante las dos cosas, ¿no? Y tienes que tener un servicio de reparación de ruedas de carruaje y de reparación de ruedas y de cambio de ruedas de coche. Y normalmente el que te cambia esa, en su convenio colectivo dice, yo ya no me dedico a esa otra cosa, el otro dice, yo no sé cambiarlo porque no me ha dado forma, y tú tienes que gestionarlo todo. Porque lo más importante de un plan de transformación digital son las personas. Después van los procesos y por último va la tecnología. Pues la tecnología es lo más fácil, se compra. Pero convencer a una persona que utiliza una tecnología nueva, eso sí que es difícil. Entonces, cuando tú quieras hacer un plan de transformación digital de una empresa, tienes que primero preguntar, pero si se conoce qué es lo que estamos haciendo, ¿sabemos dónde vamos? ¿Qué tenemos que desarrollar? La siguiente pregunta es, ¿está justificado invertir? Y la pregunta es muy importante porque te van a decir, pero esa tecnología es muy buena. Y digo, ya, ¿está justificado gastarse el dinero de la empresa en adquirir esa tecnología para obtener qué beneficio? Cuando tú preguntas qué beneficio, todo el mundo se echa para atrás. Hombre, es evidente, ¿no? Digo, no, no es evidente. Dime el beneficio. Y eso es más complicado. Y esto se lo cuento a tecnólogos porque los tecnólogos solemos decir, hombre, es que esta tecnología me permite más duración de batería, voy a tener más años, voy a conseguir más datos, no sé cuánto. Y tú dices, perfecto, ¿para qué? ¿Para qué? Si tú tienes una empresa que da beneficios y tú la quieres cambiar a otra empresa que dé iguales o más beneficios, ¿para qué voy a comprar esa tecnología? Tienes que pensar en el modelo de negocio. Después, en el momento que tú empiezas a transformar una compañía, allí todo el mundo tiene un proyecto. A mí hace 20 años que nadie me escucha que esto es lo que había que hacer. Tú tienes que priorizar. Y no es fácil, no es nada fácil. Y lo más importante, implica la forma de cambiar la forma de hacer las cosas. Cuando tú eso se lo preguntas a alguien, ahí está la madre del cordero. ¿Qué cosas vas a cambiar la forma de hacer por tener esta tecnología? Y no me diga que antes recibías un papel y ahora entra una pantalla y lo lees en la pantalla. Eso no vale. ¿Qué cosas van a cambiar? En cualquier sitio donde tú vas a hacer una transformación digital, lo primero que hacen todos los departamentos es pedir más personal. Dice, entonces, ¿para qué la voy a hacer? Una empresa con 100 personas, yo no digo que tenga que quedarse en 50, pero si voy a tener 150 por aplicar tecnología, el que paga dice, me quedo con 100 y no pago la tecnología. Entonces, esto es complicado. ¿Cómo se garantiza la compatibilidad de los resultados? ¿Por qué? Porque vas a tener la empresa antigua y la empresa nueva. Y tú tienes que, por ejemplo, si pones telecontadores,
Si tú vas implantando los telecontadores, vas a tener un tiempo contadores antiguos, un tiempo contadores nuevos. Tú tienes que facturar todos los meses al cliente. No puedes dejar de tener lectores manuales y además tienes que poner la tecnología. Durante un tiempo tus costes suben, pues tienes que tener las dos cosas encima. Tienes que planificar, no arruinarte en el proceso de transición. Después, ¿qué beneficios obtienes con ese proyecto? Y no tú, la empresa. Cuando tú a alguien de una empresa le dices, vamos a poner este proyecto, te dice, no, este proyecto es muy bueno, con esta tecnología yo, digo, no, yo, tú, la empresa. Ya eso es distinto, porque cuando tú intentas cambiar una empresa, la gente lo que quiere es vivir mejor dentro de la empresa. Lo de que la empresa gane dinero, eso es una cosa que es cuestión de otro. Después, ¿qué dependencia tiene con los proyectos? Porque lo que pasa ahora mismo, hoy en día, en la mayor parte de las empresas, es que están muy verticalizadas y que los departamentos no hablan entre ellos. La transformación digital viene a romper eso. Ya explicaré ahora cómo. Entonces, es muy importante empezar a entender que tú vas a seguir haciendo las cosas como las hacías antes si el proyecto solo lo vas a utilizar tú. Si el proyecto que tú vas a implantar empieza a interaccionar con otros departamentos de la empresa, es que porque probablemente vas a cambiar la forma de hacer las cosas. Y después, ¿cuál es el momento idóneo de ejecución? Porque los flujos de caja de una empresa pues no pueden pararse durante la implantación. Y por supuesto, ¿qué implicaciones tiene a largo plazo en recursos humanos? No se trata de despedir gente, se trata de cambiar de perfiles. Si tú implantas tecnología que utiliza datos, no te va a valer con el mismo perfil profesional a largo plazo en la empresa. Tendrás que tener más gente que sepa analizar datos y menos gente que sepa a lo mejor gestionar pedidos. Es decir, no sé. Entonces tú tienes que plantear una transición y hacerlo de forma lo menos traumática posible. Es decir, aprovechando pues el envejecimiento de la plantilla para hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando se responden a todas estas preguntas, tú estás haciendo un proyecto de esa cartera de proyectos, de esta cartera de proyectos donde tú tienes un montón de proyectos. Cuando tú respondes a todas esas preguntas, entonces estás haciendo un proyecto del plan de transformación digital y no estás haciendo una cosa rara. Por supuesto, tú tienes que hacer el caso de negocio. El caso de negocio es algo que también, como soy tecnólogo, eso es de otro. Dice, pero si van a aplicar tecnología, tú tendrás que participar. Y tú tienes que empezar a entender cómo se va a obtener mayor eficiencia en el uso de recursos en tu empresa por aplicar esa tecnología de la que estaba hablando. ¿Cómo se va a generar más valor para el usuario? ¿El usuario de la tecnología, que soy yo, empleado de la empresa, o el usuario de los servicios de la empresa? El otro, ese que en muchos sitios ya se le considera prácticamente un apestado, ¿no? El usuario, el cliente. Que la compañía sea más resiliente. ¿Por qué? Porque se toman decisiones con mayor información y por lo tanto más seguro de ella. Que tenga una completa, digamos, integración en la economía digital. Lo que vamos a tener en los próximos años va a ser economía digital, pues tenemos que integrarnos en esa economía. Y por supuesto, como tenemos que tener valores de responsabilidad social corporativa, pues tenemos que hacerlo de forma que sigamos siendo responsables con el medio ambiente y desde el punto de los procesos romper los hilos funcionales. La empresa tiene que ser capaz de empezar a colaborar entre ellos. ¿Cuáles son las principales barreras de la transformación digital? Hay que gastarse dinero, inversiones, requiere un esfuerzo muy grande porque tienes que mantener la empresa funcionando con lo antiguo, implantando lo nuevo, y eso es un esfuerzo titánico. Y la gente no quiere. La gente no quiere trabajar eso durante ese tiempo. La gente se resiste a todo cambio. Tú llegas con la mejor tecnología. Aquí en Imasesa, por ejemplo, en el año 1992 tuvimos la Expo. Pues se automatizaron un montón de zonas de la ciudad para poder redirigir el agua de un sitio a otro y eran telemandadas, ¿no? El día que acabó la Expo, todos los operarios, los de cada una de sus zonas, fueron y pusieron la válvula en manual. ¿Por qué? Porque así soy imprescindible, tengo que ir todos los días a cambiarla. Es así. Entonces, la gente se va a resistir al cambio porque va a tener miedo. Y además es muy probable que ciertos perfiles profesionales vayan extinguiéndose. Eso no significa que tú vayas a despedir a la gente, sino que pues cada vez que se te extinga un peón vas a contratar a un ingeniero de lo que sea. Pero ese cambio hace que la gente te boicotee, Tú tienes que conseguir con esa transformación conectar con usuarios, proveedores y todos tus aliados externos. Y esa transformación te tiene que permitir que tú seas más consciente de cómo va tu negocio. Y que tienes que actuar sobre tecnología, procesos y personas.
de procesos nadie quiere saber y de personas nadie quiere saber. Eso es... En cualquier sitio que hay que cambiar algo te dicen, bueno, pero ahora hay que hablar con Pepito, no se puede, oh, Pepito está loco, eso no se puede hacer. Intentar convencer a la gente que cambie es muy complicado. Y esa es la parte donde se estropean todos los procesos de transformación digital. Vamos a implantar toda esta tecnología, fantástico. Y las personas y los procesos, eso que lo haga otro. Los procesos son muy aburridos y las personas, pues yo quiero seguir tomándome café con mis compañeros sin que me odien. Entonces, aquí es donde suele... digamos, fracasar los proyectos. Entonces, importante, hemos empezado hablando de transformación digital, que va a haber dinero, que hay tecnología, pero que no la puedes plantear en su implantación sin pensar en cuál es el objetivo de cambio de la empresa, transformar todas esas cosas, que la empresa tiene que seguir viva mientras tú la cambias y que además tienes que pensar en este triunvirato, tecnología, procesos y personas. Si eso no lo tienes en la cabeza desde el principio, pues te pegarás un trastazo como los que dijeron vamos a pasar de la cinta de radiocassette al CD porque el CD no se puede copiar. Y ahora vamos a pasar al MP3 porque... y fíjate cómo se fueron metiendo en el hueco. Y sobre todo porque las mayores transformaciones de las compañías han durado décadas porque las personas se negaban. Y la única manera era esperar a que se jubilaran e ir metiendo gente nueva. Y esto ha sido una constante en los últimos años. No sé si voy muy rápido, si es muy aburrido lo que estoy contando. Vale. Ahora, un concepto nuevo, vamos a ver. Pregúntame. Que me parece interesante. Ah, vale. Muchas gracias. Esto parece en la presentación un pegote, algo que uno pega ahí por ponerlo. Pero es que a mí me gusta contarlo. Me gusta contarlo. Lago de datos. Suena bien, ¿no? Data Lake. Vamos a ver. ¿Cómo consigues tú que en una compañía todo el mundo cambie los procesos y colabore? Pues si tú vas a una compañía y lo miras, los de cliente tienen el aplicativo de cliente, los de gestión tienen el ERP donde está la contabilidad, los pedidos, la logística, los de mantenimiento tienen el GEMAO, el sistema de gestión de mantenimiento operativo, los de control tienen el SCADA. Ni uno habla con ninguno. Y cuando tú quieres hacer algo tienes que pedirle un informe que te lo sacan de su aplicativo en el cual tú no puedes entrar y si puedes entrar no sabes manejarlo. ¿Por qué? Porque históricamente todos los aplicativos se han hecho pensando en la actividad del departamento y el negocio y creando una base de datos, información, que solo entiende ese aplicativo. El nuevo concepto que se está empezando a implantar, que rompe esas barreras, que dice, venga, vale, tú tienes tu aplicativo de cliente, tú eres el que pica cada vez que se da de alta un cliente. Pues para mí, cuando tú picas cada vez que se da de alta un cliente, para mí eso es un sensor. En vez de estar midiendo la temperatura, el flujo de electricidad por tu casa o el número de trenes que pasan por no sé cuándo, hay alguien que ha dicho por aquí ha pasado un cliente y se ha hecho cliente. Pues eso es un sensor. Luego ese aplicativo para mí es un sensor y no lo tengo que mantener. Pero esa información que hay ahí le sirve a ese señor y a la empresa. Pero para que le sirva a la empresa tengo que integrarlo en un sitio que todo el mundo pueda manejar. Y eso es el lago de datos. ¿Cómo se han hecho clásicamente los entornos, digamos, perdón, yo no sé si esto ha sido analítico? Se parte de los requisitos del usuario final, el tío de la empresa que teclea y se identifican los informes y análisis deseados. Tú estás en la empresa y dices, yo para trabajar necesito que haya un botón que me saque toda la gente que ha entrado hoy por la puerta y toda la gente que ha comprado. Y digo, si entran 10 y compran 2, tengo un 20% de éxito. Bueno, pues ya está, ese es mi aplicativo. Te lo hacen para ti. Se define el esquema de la base de datos y las consultas correspondientes a partir de esos requisitos. Solo se guardan los datos que ha dicho el que ha diseñado la aplicación que hay que guardar. Se identifican las fuentes de datos necesarias, se automatiza el proceso de extracción, transformación y carga de datos y se crean los informes y se analizan los datos. Pues ya está, tengo una aplicación. Esa aplicación, para cambiarla 20 años después, implica tocar en la base de datos que estaba hecho con una versión que no soportaba más de 38 campos de no sé qué y ya no se puede tocar. Cuando el negocio va cambiando, eso empieza a ser un corsé. ¿Cómo se hacen las aplicaciones? Surgen a partir de iniciativas del negocio. Tanto la aplicación como la analítica de datos vienen del entorno de datos con poca integración con el resto de unidades de negocio. Parten de pilotos aislados que se ponen en producción.
¿Y los entornos Big Data? ¿Se hacen igual? Los entornos Big Data no se descarta ningún dato, todo dato tiene valor potencial. En un entorno Big Data tú lo guardas todo. ¿Por qué? Yo qué sé, algún día lo utilizaré. ¿Por qué eso no se hacía antes? Porque antes 1 mega valía mucho dinero. Ahora no vale nada, entonces pues tú guárdalo, ya verás para qué. No se olviden los datos antiguos. ¿Por qué? Porque alguna vez te pueden servir para algo. No hay idea preconcebida sobre el uso de un dato, se almacena en formato nativo. En muchísimos sitios los datos se transforman a algo que puede entender el que los utilizaba y el resto de cosas se borran. ¿No? Tú guardas el formato nativo. Significa que la trama de datos de un contador eléctrico que te manda no sé cuántas cosas, una de ellas el consumo y la hora del consumo para facturar, pues normalmente pues, tú coges el consumo, la hora y el resto no lo guardas. No, ahora lo guardas todo. Guardas un montón de cosas que te da porque a lo mejor un día esa información te puede ser útil para saber que la red no está estable o cualquier otra cosa, ¿no? La estructura y curado de datos se realiza en el momento de la consulta. Es decir, yo tengo todos los datos y cuando voy a consultar no los curo, no los guardo curados, porque si los guardo curados estoy despreciando información importante. Por ejemplo, que un dato no llegó, eso es una información importante. Las aplicaciones y los usuarios interpretan los datos como mejor les parezca. Claro, si yo digo que la base de datos tiene que tener solo 4 datos, yo ya estoy condicionando la interpretación de los mismos. Si los guardo todo en bruto, puede llegar otra persona y decir, oye, ¿no te has dado cuenta de que si esto lo analiza de otra forma puede significar otra cosa? ¿Cómo se hacen aplicaciones para entornos Big Data? También surgen a partir de la iniciativa del negocio, evidentemente. Utilizan una infraestructura de datos común. Yo quiero una aplicación y te dicen, vale, a partir de ahora la montas sobre el Data Lake. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga la tienes que volver a guardar allí. Yo me voy a enterar. Puedo utilizar tus decisiones para tomar otras. Ya no hago aplicativos aislados. La base de datos es grande y comprende a toda la empresa. Oye, ¿pero puedo tener bases de datos aisladas de negocio? Sí, siempre y cuando las integre aquí también. Los resultados retornan a la infraestructura común. Cada vez que alguien toma una decisión, lo sabe todo el mundo. Ya se puede colaborar. Y interaccionan con otras aplicaciones a través de la infraestructura de datos común. Yo he tenido la suficiente desgracia de tener problemas con compañía, por ejemplo, eléctrica, y cuando el aplicativo no soporta tu caso, estás muerto. Literal. Sí. Yo me compré una casa que el número del contador que venía en el contrato no era el contador que estaba en la pared. El protocolo decía, llego, ¿hay que cambiar el contador? Sí. Compruebo número de serie, no es el mismo. Me voy. Hasta en 18 ocasiones. Porque el protocolo decía eso y no se hablaban el aplicativo de la contrata que cambiaba el contador con el de cliente y con el de incidencia rara. Pues como no estaba procedimentado en el puñetero ERP, te quedabas en el limbo. Recomendación que me dieron, róbate el contador y di que te lo han robado, entonces te pondrán uno nuevo. Es así. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú tienes toda la información en otro sitio, vale, el aplicativo no lo soporta, pero tú la puedes encontrar. De la otra manera es que es imposible. Entonces, ¿qué es un lago de datos? Esto está en inglés a propósito. Ingesta datos estructurados y no estructurados. No sé si habéis hablado de las bases de datos SQL y no SQL, pero el no SQL tiene un montón de aplicaciones, concretamente esta. El poder coger datos que no estén estructurados y no tener que saber lo que te está llegando para guardarlo, pues tú lo guardas. Por supuesto tiene que tener la parte de metadatos que te permita acceder a ellos, que te permita buscar sobre ellos, ¿no? Que por supuesto guarde, securice y protege los datos a escala ilimitada y que te conecte con herramientas de analítica. Bueno, pues un lago de datos. Almacena datos estructurados y no estructurados, tiene una estructura de metadatos que permite la analítica, guarda los datos de forma ilimitada y conecta los datos con herramientas analíticas. Entonces, esto es lo que está siempre en el entorno de todas las otras estructuras, de todas las otras tecnologías que habéis visto. Si no utilizas una cosa de estas, seguirás haciendo las cosas como antes. Si empiezas a tener muchos datos, pero los conectas a aplicativos de negocio, irás así. ¿Cómo se estructura un data lake? Pues tú tienes fuentes de datos y lo que tienes que hacer es una ingesta de datos. Es decir, tienes dispositivos IoT, otros aplicativos de la empresa, normalmente tienes que leerlos todos,
y guardan los datos. Los almaceno, pero los almaceno de una forma muy curiosa. Los almaceno en bruto. Y tengo aquí una estructura de metadatos que me permite buscar sobre ellos. Cuando yo decido que una unidad de negocio o varias unidades de negocio necesitan algo concreto, yo creo un conjunto de datos optimizado, una base de datos persistente para ese aplicativo. Pero eso no significa que no tenga todos los datos en bruto para hacer lo que me dé la gana. Y por supuesto tengo que tener una capa de almacenamiento, tengo que tener un clúster de bases de datos en la nube enorme. Y por supuesto tengo que tener consumidores. Tengo que tener herramientas de inteligencia artificial o de inteligencia de negocio que me permitan tomar decisiones. Lo único que no está aquí dibujado es que cada vez que se toma una decisión vuelve aquí y vuelve aquí. ¿Por qué? Porque puede haber otro aplicativo que le interesa saber lo que tú has hecho con un cliente. Y rápidamente él ya puede generar su propio cambio en su aplicativo porque están conectados todos a través del lago de datos. ¿Cuándo falla un lago de datos? Porque estas cosas también se están implantando de forma indiscriminada como la IoT. Es decir, para fracasar, pues se hacen sin caso de negocio. Vamos a comprar un lago de datos. ¿Por qué? Porque es chulo. Vamos a tener un lago de datos. Y dices, no, tú lo tienes que orientar a cómo tú vas a consumir esa información. Porque tienen una mala integración. Aquí la gracia de todo es que esté integrado con todo tu negocio. Tú compras mucho almacenamiento, montas muchas cosas encima, pero fallas en conectarlo con el negocio. Fallas en conectar el coche con los establos que hay también, porque tú tienes que saber quién ha salido en coche de caballo para no tener que llevarlo en coche. Pues cuando tú no te conectas con los aplicativos antiguos, pues van mal. Porque se hacen selecciones de tecnología equivocadas. Y aquí es muy importante tener clara una cosa. Los lagos de datos se pueden hacer en código abierto o en aplicaciones propietarias. Y las aplicaciones propietarias son fantásticas. Yo no tengo nada en contra de IBM. IBM hace unas cosas espectaculares, pero cuando le compras la primera, ya no puedes dejar de comprarle. Entonces, tú tienes que también saber cuánto puedes invertir. Y si inviertes en algo que es demasiado propietario, puedes haber, digamos, matado tu capacidad de ampliarlo, ¿no? Porque no tiene adecuada gobernanza. Es decir, que un lago de datos lo puede hacer todo el mundo, que puedan venir datos de muchos sitios, eso no significa que no tengas que securizarlo, que no tengas que tener claro quién puede acceder a él o no, y por lo tanto es muy importante tener claro que lo tienes que diseñar perfectamente la parte de gobernanza y seguridad. Y lo más importante, no tiene visión de futuro, es decir, un lago de datos, si está bien hecho, va a crecer al 30, al 40% todos los años en tamaño. Tú no puedes pensar con el dinero de hoy que vas a hacer una cosa para hoy, tú tienes que pensar en que va a crecer un 20, un 30, un 40% todos los años. Y eso te va a costar dinero y lo tienes que planificar. Entonces, volviendo para atrás, hemos hablado de todas las tecnologías que hay, de todas esas, de esta no se suele hablar, esta es la que te integra en el negocio de la compañía y te permite interactuar y vamos a ver ahora algunas de las cosas de las que estáis utilizando. Cuéntame. Sobre el Data Lake, yo lo que no entiendo es muy bien la diferencia con el Big Data. Si es porque es más transversal. No, el Data Lake es la plataforma sobre la que tú haces Big Data. Lo que te digo, tú quieres hacer Big Data, pero tú dices, venga, vamos a hacer Big Data. Y dices, bueno, ¿y qué hago? Y dices, me monto un MongoDB, meto todo. No, estás haciendo una isla para ti. La gracia de transformar la compañía, no de hacer Big Data, de transformar la compañía, es que los datos de todos estén juntos. Entonces tú dices, voy a poner IoT. Y resulta que el departamento de contadores IoT de Endesa manda los datos al departamento de clientes, en exclusiva. Pues ya el departamento de redes no es capaz de hacer balance eléctrico. Tú tienes que decir, no, los datos llegan y son para todos los departamentos. Los aplicativos los utilizan y las decisiones son para todos los... Si no piensas con esta filosofía, por mucho Big Data, por mucha IoT y por muchas cosas que hagas, no estarás transformando el negocio, estarás digitalizando el negocio. Y eso son dos cosas distintas. Nadie te obliga a transformarte. Pero como se habla de transformación digital en todos los sitios, de eso va la clase, de saber la diferencia. No es obligatorio transformarse, no es obligatorio. No sé si eso no lo he dicho. Bueno, se ha visto un poco qué es la transformación digital, ¿no? Se ha visto un poco qué es un plan de transformación digital y sobre todo el mayor problema que transformar implica llevar el día a día antiguo y el día a día nuevo a la vez
y después que de todas esas tecnologías hay una que claramente me puede permitir hacer eso de la transformación, que no es obligatorio ponerla en ningún caso, pero si te vas a transformar es una obligación, no existe otra manera de empezar a romper silos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo afecta todo esto a lo de las asignaturas, aspectos transversales de la Smart City. Vamos a ver. Análisis de las situaciones de las empresas del sector Smart. Esto, por ejemplo, tiene que ver con una empresa de agua, ¿no? Una empresa de agua de nivel estratégico, ¿qué es lo que busca? Viabilidad financiera y gestión sostenible del agua. ¿Por qué? Hay una empresa de agua en Huelva que se llama Giasa, que dice que su mayor problema es que el agua de la Gruta de las Maravillas de Aracena lo ponen ellos, porque tienen un 60% de pérdida en la red. Es decir, de cada metro cúbico que meten en la red no facturan ni el 40%, el resto se va y llega a la Gruta de las Maravillas. Entonces, tú tienes que hacer una gestión sostenible de tu empresa, y ¿eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, tener que invertir en reponer tuberías, que eso es muy importante, las tuberías se rompen. Pero también tiene que tener viabilidad financiera, porque si reponer las tuberías vale 30 millones de euros y tú facturas en esa ciudad 2 millones de euros al año, pues tú tienes que reponer pues 200.000 euros al año como mucho, y vas a tardar 50 años en reponer las tuberías, ¿no? Entonces, tú tienes que mantener o mejorar el servicio con el menor coste posible, eso es lo que quiere la empresa desde el punto de vista financiero. Tienes que incrementar los datos y su calidad para poder hacer eso. Tienes que diferir CAPEX. ¿Sabéis lo que es el CAPEX y el OPEX? En una empresa, CAPEX es lo que tú inviertes y OPEX es lo que te cuesta operar lo que inviertes. Cambiar una tubería es inversión, CAPEX, y operar es, por ejemplo, leer los contadores para facturar. Es un coste de operación. Entonces, cuanto más difieras el CAPEX, más tranquilo estás. Cuanto menos tengas que invertir año a año, mejor. Las grandes inversiones te afectan mucho. Mejorar la satisfacción del cliente, mejora tu viabilidad financiera, y tienes que ser sostenible medioambientalmente, hacer gestión sostenible de recursos, tener un suministro sostenible de agua y diferir el aumento de suministro, es decir, intentar no necesitar más agua porque la estés gestionando mal o perdiendo. Para esas dos cosas tú necesitas mejorar la gestión de los datos e incrementar la calidad de los datos. Luego, una transformación digital podría ser posible. ¿Cuáles son los niveles de maduración digital de las empresas Smart? Pues los novatos digitales son los que tienen soluciones digitales aisladas en cada área. Eso ya casi no lo hay. Pero empresas que tengan su aplicativo de cliente, su contabilidad, y cada uno separado, eso todavía existe. Enfocadas en el producto y no en el cliente. ¿Cuántas veces habéis sentido maltratados por una empresa? Porque el aplicativo está pensado para el área, no para el cliente. La presencia online no conectada con los canales físicos. ¿Eso qué es? Que si tiene aplicación móvil, lo que tú haces allí no tiene correlación con lo que hace la persona que está en ventanilla. Y la digitalización no está en la emisión de la empresa. Eso normalmente ocurre poco. Lo que más tenemos ahora mismo son integradores verticales. Tienen datos en tiempo real, de los canales de distribución, tienen análisis de datos para personalizar servicios, tienen colaboración entre funciones, pero no están integrados. Normalmente colaboran porque se llaman por teléfono cuando algo salta en el aplicativo, y tienen desafíos digitales reconocidos, pero no de forma integrada. Es decir, cada área sabe lo que querrían cambiar ellos, pero asumiendo que el resto de la empresa pues tiene sus problemas y les dan igual, ¿no? Después está el integrador horizontal. Son empresas que tienen soluciones integradas para el cliente. Ya el cliente empieza a estar ahí. Te hacen un uso intensivo de datos. Integran horizontalmente los procesos y flujos de datos. Es decir, ya se hablan entre ellos los aplicativos. Ya tienen algo parecido a un lago de datos. Y tienen un fortalecimiento de la cultura para innovar, compartir, colaborar. Es decir, ya han cambiado la cultura de los empleados. Y después está el campeón digital. Tiene la gestión integrada del recorrido de cliente en todos los canales. Ahora veremos, por ejemplo, qué pasa en el sector eléctrico, y os daréis cuenta de que es justo lo contrario. Desarrollo de nuevos modelos de negocio disruptivos en base a todo eso. Procesos digitalizados, y la colaboración empieza a ser clave en la cultura de la organización. La mayoría de las empresas Smart están aquí
Y sin embargo todas han adoptado la IoT, muchas la nube y muchas un montón de las tecnologías que hemos hablado. Vamos a verlo más en detalle. ¿El Smart Grid está transformado digitalmente? No. Veremos ahora después un ejemplo. ¿Por qué no? Tú no tienes los datos de tu contador, como no te vayas a poner a mirarlo en la pantalla. Si tú entras en la aplicación de Endesa de los datos, te da los datos de hace 3 y 4 días. Dice, bueno, pero los tienes. Y dice, bueno, los tengo. Pero yo no puedo conectar mi contador con mi Alexa, por ejemplo. Yo a mi Alexa le puedo decir, Alexa, enciende la bombilla cuando el consumo sea no sé cuánto. Y dice, ¿cuando el consumo qué? Me tengo que comprar otro contador aparte. Porque los datos del contador no me los dan a mí para utilizarlos en tiempo real, ni Endesa ni Iberdrola, porque no lo quieren. Ahora veremos por qué. Agua inteligente, lo mismo. Directamente no hay telelectura, con lo cual, a partir de ahí el cliente no pinta nada, porque el cliente no puede saber ciertas cosas de lo que ocurre en su casa. El tráfico es igual. El tráfico de una ciudad, tú tienes aplicativos que te permiten saber cómo está el tráfico, si viene o no viene un autobús, pero tú no puedes tener, digamos, una gestión personalizada para ti, como no sea a través de una herramienta como Google, que te dice el estado del tráfico. El tráfico de la ciudad ya tiene IoT, pero no está orientado a que tú puedas utilizarlo. Puedes consultarlo, pero no lo puedes usar. Y en la movilidad pasa algo parecido. La logística es distinto. A ti la logística, tú pides un paquete y te avisan de que el repartidor ha salido, de que el repartidor está a 8 paradas de tu casa. Tú puedes llamarlo en muchas de las aplicativos, puedes cambiar la hora de llegada. Es verdad que todavía eso tiene sus complicaciones, y cuando te llama el de Amazon y tú no estás en casa te fadas bastante, ¿no? Pero ya hay un montón de cosas que sí te tienen en cuenta. El comercio electrónico, por supuesto. Tú puedes hacer cualquier cosa desde tu móvil con un banco. De hecho, por eso no quieren que vayas a la tienda. O sea que tú ahí sí eres el centro. Y las telecomunicaciones ya empiezan a ser para nosotros. Hasta hace poco no eran para nosotros. Entonces vamos a ver los que no y vamos a entender por qué. ¿La Smart Grid tiene IoT? Pues todo el grid está conectado con sus cacharritos de IoT, la red funciona perfectamente. ¿Se utilizan las redes sociales por las compañías eléctricas? Pues sí. ¿Tú puedes consultar desde tu móvil cosas de tu compañía eléctrica, la factura? Pues sí. ¿Tienen cosas en la nube? Pues sí. ¿Utilizan analítica para ver fraudes, para ver dónde sería mejor poner el siguiente? Pues también. ¿Utilizan la inteligencia artificial? Por supuesto. La utilizan todos los días. Endesa tiene contrato con esta escuela y con Stanford para hacer cosas de inteligencia artificial. Y por supuesto tienen ciberseguridad. Vamos a poner un ejemplo de que no está transformada. El nuevo cliente digital necesita cada vez más información en tiempo real. Necesita intercambiar información en tiempo real. Y el cliente es la referencia en todas las iteraciones. Vamos a poner un ejemplo. Esto que está de moda. Yo quiero montar una comunidad energética. Yo la quiero montar. ¿Sí qué significa una comunidad energética? Yo quiero que con todos los vecinos de mi urbanización o todos los vecinos de mi bloque de edificio, tengo un amigo que acaba de montar una en su bloque de edificio. Yo quiero poner un panel solar en el tejado y compartirlo entre todos. Yo lo quiero compartir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo cojo y pongo el panel solar. Y llega Endesa y dice, digo Endesa porque es la compañía que tenemos, no me estoy metiendo con Endesa, Iberdrola hace lo mismo, dice, yo te voy a poner un contador en el panel y todo lo que salga del panel te lo voy a restar a todos estos. Entonces, pues, imagínate, 100 usuarios, 100 kilovatios, 1 kilovatio para cada uno. Oye, ¿qué pasa cuando yo no esté en mi casa? Hombre, que yo lo vuelco a la red y te lo compro a 1/3 o 1/4 de lo que vale. Y digo, oye, que a mí me gustaría, en vez de vendértelo a ti a la red, vendérselo a este cuando está en su casa. Porque él lo quiere pagar al doble de lo que tú me lo pagas, que es la mitad de lo que él pagaría comprándotelo a ti. Entonces a mí me gustaría, pues, este cuarto de hora dárselo a este, el siguiente cuarto de hora a este, que estos dos me lo den a mí cuando no lo estén utilizando y que sea dinámico. Oye, ¿la tecnología IoT de los contadores en tiempo real lo permite? Sí,
¿La tecnología de la nube lo permite? Sí. ¿Los paneles lo permiten? Sí. Intenta montarlo. Te dicen, el contador es mío y no te voy a dar un dato hasta dentro de 3 días. Y no te voy a abrir un canal para que tú lo utilices. Están transformados digitalmente pensando en el usuario. ¿Te permite que tú tengas toda la información, que puedas hacer lo que te dé la gana y que seas libre? Pues así estamos ahora mismo. Aplicar la tecnología no es transformar el negocio. Lo han aplicado para que no cambie. Y no pasa nada, ¿eh? Es decir, que cuando Endesa instala 11 millones de contadores, lo que no va a hacer ahora en esta época es cambiarlos todos cuando a lo mejor no están en periodo de amortización. Pero que estarán transformados cuando tú puedas ser parte del sistema en el negocio. Porque si tú tienes un panel solar, tú puedes querer vendérselo al vecino que está al lado y no tener que tirarle un cable al vecino para tener que hacerlo. ¿Tendrás que pagarle peaje a la distribuidora? Pues sí, lo que sea, lo que valga. Pero esto ahora mismo, para montarlo, tú tienes que montarte un contador extraordinario por cada usuario, montarte un software en la nube y que Endesa acepte que lo que dice ese software es lo que te va a facturar. ¿Es necesario? No. ¿Se puede hacer con los contadores actuales? Sí, los contadores actuales tienen 8 canales, porque van por línea de potencia, tienen 8 canales. Pues podrían liberarte uno para tú poner un traductor PLC a IP y que todos tus cacharros hablaran con Alexa y decirle, Alexa, gestióname la energía de la casa y ponte de acuerdo con el vecino. Y que lo haga. En 2 minutos Amazon te lo tiene diseñado. Y si no, lo haces tú. Pero no se puede porque no puedes hablar con el contador. Y si tú te pones el tuyo, tienen que aceptar que lo que tú mides es la verdad. ¿Está transformado este negocio? Pues por ahora no. Desde mi punto de vista no. Porque el usuario no manda. Yo necesito conocer los datos de consumo en tiempo real en mi domicilio. Tengo que conocer la oferta de energía dentro de mi comunidad energética. Tengo que conocer la demanda de energía dentro de la comunidad. Y entre todos llegar a un acuerdo cada cuarto de hora para saber lo que nos vendemos entre nosotros y lo que compramos fuera. ¿Se puede montar? Se puede montar. Pero lo tengo que montar a espaldas de la compañía eléctrica. Ahora mismo. Y si lo monto con la compañía eléctrica es cuota fija por usuario y... Pues la transformación digital no es eso. El negocio es el mismo de antes. Le hemos añadido un panel, pero es el mismo de antes. Es decir, poder tomar decisiones, no lecciones que no sé por qué lo pone. Poder tomar decisiones es lo que cambia el negocio. El negocio eléctrico va a cambiar, en España cuando sea. Ahora mismo en el Reino Unido, los contadores que están poniendo en las casas de la gente tienen un dispositivo Zigbee que habla con la casa, que habla con un display. Y ya empieza a ser compatible con Alexa. Itron, para ese mercado y para el americano, está sacando un contador que tiene una App Store. Que tú puedes hacerte una aplicación y decirle, a partir de ahora habla con... y que tienen wifi. Entonces, como tú tienes internet en tu casa, tu contador habla con una app que tú te compras de compartición de energía entre vecinos, de lo que sea, y se monta solo. Ahí se dará el salto, cuando tú puedas ser dueño de lo que pasa en tu contador. Que la compañía lo necesita para facturarte y es necesario. Pero todavía esto... Entonces, ¿existe la IoT? Sí. ¿Existe las redes sociales? Sí. Existe, todo existe, pero todavía el usuario no es dueño, luego el negocio no se ha transformado. Se ha digitalizado porque tú ahora puedes ver la factura en el móvil, el consumo en el móvil. Yo, de hecho, optimizo el consumo de mi casa porque veo por hora, Endesa me lo da y yo voy... O sea, que todo eso es muy importante, pero el negocio es el mismo. Y sin embargo, con tu coche eléctrico conectado con la batería, devolviendo a la casa, con el panel y con lo de los vecinos, tú podrías también ser dueño de eso y sin embargo no lo eres. No sé si he ido muy rápido en este ejemplo. En el Reino Unido, además, han hecho una cosa muy curiosa, que es que el contador eléctrico que te ponen es capaz de controlarte 2 cargas en la casa, el coche eléctrico y la calefacción. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando todos los coches que nos dicen que tenemos que comprar eléctricos lo sean, no va a haber potencia suficiente para poder cargarlo en la red y va a que ampliarla. Los ingleses lo han resuelto muy fácil, cambiemos los contadores. Si la red se sobrecarga, manda una orden de que todas las cargas, cargador y calefacción, pasen al 50%, al 75%, al 25%. No hace falta ampliar la red, solo ordenar cuándo chupan y cuándo no. Primero se dejan de cargar los coches, porque si a las 10 de la noche tú lo pones, a lo mejor hay un pico, pero le dice, oye,
carga poco ahora y a partir de la 1 de la mañana métele que no hay problema. Entonces, ese tipo de cosas lo están haciendo países, bueno, yo iba a decir civilizados, pero conociendo al presidente igual no, ¿no? Pero países que normalmente han parecido civilizados, ¿no? Que tú dices, oye, un Reino Unido, la democracia por excelencia, ¿no? Y tú dices, sí, pero a partir de ahora te controlan cuándo cargas tu coche, para no tener que invertir en la red. Entonces están haciendo un montón de innovaciones con respecto al mercado. Todas van, digamos, orientadas a dos cosas: a la estabilidad de la red, que tú la necesitas porque si no deja de tener energía, y a que el usuario pueda hacer lo que le dé la gana. Y eso pues todavía no nos ha llegado. El agua. En el agua tú pues no tienes IoT, no hay contadores en telelectura. De hecho, en Sevilla Masesa lo tiene ahora mismo en licitación, es decir, los va a poner ahora, año 2022. Si hacen redes sociales, si tienen ya todo este tipo de cosas. Bueno, en la nube van a estar pronto, pero vamos. Y también tienen ya ciberseguridad. No están transformados. ¿Por qué? Porque el cliente necesita cada vez más información y no tiene ninguna. De hecho, una cosa muy tonta es, si tú tuvieses tu contador digitalizado y en tu móvil, tú no necesitas Securitas para saber que alguien entra en tu casa. Si tú te vas y dices, de este periodo a este periodo, mándame un mensaje si alguien consume agua o electricidad, tú no necesitas Securitas. Nadie entra de Ocupa y no enchufa algo o no abre el grifo. Luego, sin embargo, esa información no la tienes. Es más, si tienes una persona mayor cerca tuya, pero que tú sabes que esos que quieren vivir solos y que no se dejan ayudar, que te manden un mensaje de que en su casa no ha habido consumo energético o consumo eléctrico un día, ya te da una pista de que tienes que pasarte por allá de una vuelta. Entonces, ese tipo de servicios están en otros países porque el contador está telemandado, pero está telemandado para el usuario en tiempo real, no solo para la compañía. El cliente necesita intercambiar información y el cliente es la referencia de todas las interacciones. Bueno, pues desgraciadamente en Smartwater no tenemos el reto de concienciación medioambiental, que esto implica ahorrar agua, el nuevo modelo de gestión que implica reducir pérdidas, emisiones de CO2, cuidado por la calidad, cuidado por los vertidos en la parte de depuración, y el cliente quiere conocer, controlar y poder tomar decisiones. Pero para eso ¿qué necesita? La telelectura. Ahora voy a dar un vuelco radical. ¿Por qué la telelectura no se ponía en agua? ¿Vale? Para un poquito. ¿O estoy aburriendo mucho? Vale. ¿Por qué no había contadores de agua telemandados y sí hay contadores de electricidad telemandados? A ver, una red de contadores de agua al final es una red de contadores que mandan a través de la red de telecomunicaciones los datos hacia un servidor que está o en la nube o en el cliente, ¿no? Ya hemos dicho que el usuario querría tener esa información, conocer si hay consumo en situaciones que no debería, o conocer si no hay consumo en situaciones en las que debería y poder tomar decisiones. A ver, ¿qué es lo normal que ha habido hasta ahora? Pues un escenario donde había automatic meter reading, es decir, se hacía una medida mensual, unidireccional y por facturación, para facturación. ¿Eso qué significa? Que tú te vas a una empresa de agua y le dices, vamos a poner contadores, los que tienen mecánicos por unos electrónicos que mandan la información. ¿Para qué? Para facturar. Y el tío te dice, a mí me cuesta 1 euro al año medir manualmente los contadores. Tengo una cuadrilla de una persona que va enchufando a un sitio, va leyendo, se da un paseíto con su paquete de pipa todos los días y al año consigo facturarle a todos los clientes con un coste de 1 euro al año. ¿Conocéis algún protocolo de comunicaciones que valga menos de 1 euro al año? Pues solo el servicio de lectura de comunicaciones vale más que leerlo a mano. Luego, ¿tiene sentido instalarlo? Pues no se instalaba. No se instalaba. En el actual, lo que ya te dicen es, bueno, te vamos a hacer más que una medida mensual o medida frecuente. Además, vamos a hacerlas bidireccionales para que también podamos telemandar el equipo. Y vamos a ponerle analítica simple de datos. Pero tampoco se ha puesto. Y entonces ahora viene el futuro. Integrarlo con el cliente, integrarlo en un lago de datos para hacer búsqueda de fuga, fraude, gemelo digital de la red, todo integrado, y poder hacer analítica de datos compleja. Entonces, esto ya sí tiene sentido, porque si tú tienes un 20% de fuga y lo reduces a un 10%, tú el agua que compras, que no vendes, te la estás ahorrando, porque
Si antes no facturaba un 20, ahora no factura un 10. Eso es un dinero extendido a lo largo de la vida útil de los equipos, igual te lo paga. El darle nuevo servicio al cliente, pues te puede permitir también monetizarlo. Entonces, un integrador vertical es lo que hacía y por eso no se ponía la telelectura. Un integrador horizontal es lo que hacía y por eso no se ponía, pero cuando ya vas a hacer analítica compleja de datos, empieza a ser interesante. Vamos a ver, ¿por qué no se había implantado hasta ahora? Porque tiene un reto tecnológico. Un contador tiene que durar 12 años. Su garantía es de 12 años. Y tiene una pila. Porque claro, un contador de agua no tiene electricidad. Luego, para mandar los datos desde el contador a la nube, tiene que tener una pila. ¿Conocéis algún móvil que le dure la pila 12 años sin recargar? Pues un reto tecnológico, ¿no? Pero es que además tiene un problema, que es que la contratación pública obliga a todos los gestores públicos a hacer los contratos de servicio por 4 años. Entonces tú tienes un contador que dura la pila 12 años y cada 4 años tienes que cambiar de operador de telecomunicaciones. Cualquier persona que conoce un poco los móviles sabe que cuando tienen menos cobertura se gasta más rápido la pila. Si tú cambias cada 4 años de operador y por lo tanto de cobertura, da igual cuál sea, la has cambiado, el fabricante del contador se va a hacer cargo de la garantía si la pila se agota al año 10 cuando tú has cambiado de cobertura. Te comes el contador. La inseguridad de hacer una inversión tan grande sin la garantía de que la garantía se va a hacer efectiva si falla, hacía que nadie lo quisiera comprar. La ley de contratos permite ahora asociar el servicio a la amortización del bien y esto ha empezado a cambiar. Los contratos de telelectura se están empezando a hacer por 12 años. Vienen en el pack operador y equipo y si se gasta la pila a los 10, yo no sé de quién es la culpa, ustedes se ponen de acuerdo, pero a mí me dan mi dinero. Otro problema que tiene es el coste. Los contadores de telelectura son más caros. Para que os hagáis una idea, Emasesa tiene contadores de 50 euros, porque son digitales. Pasar la telelectura son 90 euros. Es un 80% más de coste. Aljarafesa tiene contadores mecánicos chinos de 15 euros. Pasar de 15 euros a 90, si tú tenías guardado en tus cuentas todos los años un 12avo de todo el precio de los contadores para sustituirlo, ahora tienes que guardar 7 veces más. ¿De dónde sale eso? Entonces no es tan fácil que todo el mundo lo pueda comprar, cambiar. No significa nada, eso está en el modelo de negocio de las compañías de agua. La compañía de aguas Emasesa tiene contadores electrónicos porque para poder construir el último pantano, el de Menolares, le obligaron a decir que tenía que poner contadores buenos. Aljarafesa, como no tiene pantano, pues dice yo pongo el más barato. Para leerlo una vez al mes y visualmente tampoco hace falta más. Y por último, como no había herramientas para poder aprovechar los datos, dice, ¿pero cómo que no había herramientas? No, porque no solo tienes que tener los datos guardados, tienes que tener los algoritmos que detectan que hay una fuga, que hay un fraude, y esos algoritmos no son sencillos de generar. Distinguir entre una fuga y un fraude o un llenado de piscina en una organización es prácticamente imposible. Un llenado de piscina es que tú toda la noche estás con el grifo al máximo, pues la piscina se tarda en llenar 2 días y medio o 2 días. ¿Cómo se busca una fuga en la red de agua? Pues tú todos los días ves que el consumo de agua sube, baja, sube y a las 4 de la mañana llega el mínimo nocturno. Todo el mundo a las 4 de la mañana no está consumiendo agua. Igual que todo el mundo en el descanso del partido de fútbol tira de la cisterna y por eso se produce la rotura de tubería en el saneamiento. Es así. Bueno, pues a las 4 o 3 de la mañana se produce el mínimo. Si se rompe una tubería, el mínimo sube. Si tú tienes una fuga dentro de tu casa, el mínimo sube. Y si tú estás llenando una piscina, el mínimo sube. Y si tú estás llenando la piscina, pero colocando un imán encima del contador para que no cuente, el mínimo sube. ¿Cómo los distingue? Dice, bueno, eso manda un inspector. Dice, bueno, pues tú vete a la Jarafe, te digo en qué calle es y tú ahora decides en qué casa vas a llamar a la puerta para decir que el fraude está ahí o que es una fuga o que simplemente está llenando la piscina pero el contador está contando. Pero como tú no sabes qué está contando hasta que vayas a leerlo dentro de no sé cuánto tiempo, no hay algorítmica para eso.
Había algorítmica estadística, bueno, y se hacían cosas buenas. Pero cuando vas a tener todos los datos, tienes que tener algoritmos que utilicen los datos en tiempo real. Como nadie tenía los datos en tiempo real, los algoritmos no se habían desarrollado. Entonces, era una pescadilla que se muerde la cola. El reto tecnológico hacía que era difícil que confiara en la tecnología, el coste te lo ponía más difícil y nadie había desarrollado nada porque nadie había resuelto el reto tecnológico y tenía las narices, si lo había, de pagar lo que costaba esto. ¿Vale? Todo esto ha cambiado. Primero, el reto tecnológico ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha surgido una tecnología que permite duraciones de pilas de 15 años y 20 años enviando los datos por la telefonía móvil. Entonces, aquí tenéis un gráfico de todas las tecnologías que hay, desde muy lentas, 1 kilobits por segundo, hasta muy rápida, 100 gigabits por segundo. Y desde muy cerca de ti hasta muy lejos de ti. ¿A mí qué me interesa? Tecnología de área metropolitana o área de región. ¿Por qué? Porque un contador de un pueblo tiene que tener que mandarlo hacia la nube. Esto pueden ser distancias de kilómetros hasta la primera estación repetidora. Entonces, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G me interesan. ¿Qué problema hay? Que 2G, 3G, 4G y 5G dura la pila lo que dura la pila de vuestro móvil. Es decir, que a lo mejor consigue estar un mes encendido con un poquito de suerte, o si eres muy eficiente, incluso un año. ¿Vale? Y redes de área metropolitana, porque es verdad que una red de área metropolitana me serviría. Desde luego, el wifi, todo eso no sirven, y digamos porque consumen mucha energía, y Zigbee, Bluetooth y todas esas no sirven porque consumen muy poca energía, pero tienen muy poco alcance. No serían capaces de llegar a la nube. La tecnología Low Power Wide Area Network son las que me sirven para montar una red metropolitana en banda no licenciada, banda que no pago, y en las bandas licenciadas hay una tecnología que también puede servir. ¿Esas cuáles son? A ver, en los nuevos estándares de telecomunicaciones han surgido dos. LTE-M, que es el que están utilizando la mayoría de las compañías en el norte de Europa para poner contadores eléctricos en telelectura. Tiene buena latencia, permite lo de la facturación cuarto horaria y demás, y tiene un consumo de potencia bastante limitado. Pero ha surgido una que se llama Narrowband IoT, que se coloca específicamente en las bandas de guarda del 4G y del 2G, que permite duraciones de batería de entre 15 y 20 años. Los contadores de gas tienen que durar 15 años la batería, los de agua 12, y hay algún tipo de dispositivo que por norma tiene que durar 20, y eso lo cumple. Haciendo un envío diario, un solo envío. Con conocer el mínimo nocturno ya me vale. Entonces normalmente lo que te hacen es una lectura cada hora y te la envían una vez. ¿Cuándo? A las 8 de la mañana, que es cuando tú te vas a entrar el empleado a mirar los mínimos nocturnos para ver que aquello funcione. Entonces con esta tecnología es suficiente. Eso es red operada en banda licenciada. Aquí tienes que pagar una cuota mensual. Oye, Ramón, ¿cuánto cuesta la SIM de esto? En grandes volúmenes 2 euros. No cuesta 1 euro como la lectura manual, pero ya no está tan lejos de la lectura manual, y si te permite ahorrarte un montón de cosas, pues puedes meterte en el lío. En redes operadas puedes utilizar, además de Narrowband IoT y LTE-M, en banda no licenciada, cosas que sí conocéis. Sigfox lo conocéis, LoRa lo conocéis seguro, ¿no? Y también WiCe. WiCe es como LoRa, pero propietario de una compañía de agua que es de las más grandes del mundo, que se llama Suez. Canal de Suez, Aguas de Barcelona, Veolia, que ahora se han separado. Bueno, pues esa tecnología es suya. Suez consigue costes de 0,6 euros al año. Problema, que la tecnología es suya. Si hace un despliegue por la ciudad y ahora te sube el precio, aquí por lo menos te puedes cambiar de Telefónica, Vodafone o Orange, pero en el otro lado estás cogido. Y después tú puedes montarte tu propia red de LoRa sin que te la opere nadie. Tú eres el alcalde del pueblo, lo pones en el ayuntamiento, una antena muy grande, y si el pueblo es pequeñito, coges todo el pueblo y lo operas tú. Cuando tienes redes privadas en banda no licenciada, tienes mayor CAPEX, tú tienes que poner el router, la antena, mayor inversión y menor coste de operación, porque no tienes que pagar por la banda. Y tienes una baja cobertura, porque para tener más cobertura tienes que poner más antenas tú. Si te vas a redes operadas, la inversión es muy pequeña, pero todos los meses tienes que pagar la cuota de la SIM, 0,2 o 0,3 euros.
y la cobertura es muy amplia. Y si la red es operada en banda no licenciada, normalmente los operadores te suelen dar un buen servicio, pero eso ya lo tienes que negociar. Entonces, si os dais cuenta, han surgido estándares que permiten duración de batería grande. Ahora lo siguiente es, ¿y esto cómo se compra? Entonces, lo normal, que es lo que echaba todas las compañías de agua para atrás, es que tú comprabas los contadores, tú comprabas las telecomunicaciones, tú montabas el puzzle y si algo fallaba, te dirigías a tu único o única ingeniero de telecomunicaciones y le decías, ¿qué ha pasado? Y te decía, yo soy uno o una, yo llevo estudiando toda mi vida, pero yo no sé más que las compañías de telecomunicaciones. Entonces, se está empezando a vender esto como comunicaciones como servicio, que es, ¿cómo resuelvo el problema del cliente? El cliente no se fía de que la garantía deje de valer cuando cambie de operador de comunicaciones y lo que dice, oye, yo compro los contadores, pero un tercero va a seleccionar la tecnología de comunicaciones, va a contratar al operador y va a asociar los datos al equipo. Con lo cual yo lo que estoy comprando es un equipo con un bono de 12 años de datos y ya no tengo ese problema. Y esta es la última vuelta de tuerca que se está empezando a hacer. De hecho, Emasesa ha licitado uno de los 2 lotes así, que es el renting. Licito comprar los datos. Usted pone el equipo que le da la gana, usted pone la tecnología que le da la gana y usted se encarga de todo, porque yo, ¿por qué tengo que saber de tecnología de comunicaciones si yo me dedico al grifo, a la tubería y a la fontanería? Y esto va a hacer que se empiecen a vender la telelectura, porque el reto tecnológico está superado, el reto del coste se supera aquí, porque sale todo un poco más caro ya, pero yo pago todos los meses una cuota fija y no tengo inversiones. Con lo cual, me adapto mis costes a esto, pero yo no me meto en una inversión de 10 millones de euros que si después no funciona me la como. No. Uno que sabe dice que me va a dar los datos, yo le pago una cuota mensual y me quito todo el problema. Él pone el equipo, él lo elige, él decide que eso dura 12 años o no, es su problema, y él me pone en un servidor en la nube los datos que yo los chupo todos los meses. Si me llegan 100% de datos, cobra el 100% de la cuota. Si me llegan el 90% de los datos, cobra el 90% de la cuota. Sencillo. El modelo de negocio de la IoT está cambiando para poder implantarse masivamente. Bueno, como veis, los diagnósticos de los sectores para transformarlos son distintos. Parece que porque tengamos muchas tecnologías ya todo está transformado y no, está una gran parte digitalizado, transformar es otra cosa. En el sector del agua todavía el cliente muchas veces no se ha leído nunca una factura de agua y cree que ahí está pagando la basura y otras cosas y se lía. En el tema de la energía estamos muy lejos de que el cliente sea el que manda. Y en general todos estos negocios no se han transformado porque no lo necesitaban. Por eso se han podido permitir estar ajenos a todo esto. En el caso de la energía, además, porque no quieren. Porque una empresa de energía quiere generar, distribuir y comercializar. No quiere que otro genere, otro, es lógico. Pero hay que pensarlo, las compañías eléctricas terminarán distribuyendo seguro. Todo lo demás ya va a empezar a ser bastante discutible en cuanto el mundo se digitalice, porque en el momento en que con una aplicación móvil alguien pueda empezar a machear oferta y demanda, todo esto va a cambiar. Y la clave está en el contador. Por eso el contador no es interoperable. Porque mientras tú eso lo tengas cerrado, tú estás evitando todo el negocio que viene. ¿Voy bien? Conclusiones. La transformación digital es un proceso imparable, no la digitalización. Imparable. ¿Cuándo ocurre? Cuando el negocio lo necesita o cuando el mercado te lo impone o cuando los clientes te lo imponen. Los sectores correlacionados con la Smart City deben acometer el proceso. Llevamos hablando de Smart City 15 años, pero todo es tecnología, nada es proceso. Y tenemos que empezar a pensar en el negocio, en cómo monetizarlo. No va a ser un proceso rápido y fácil, porque la gente de la empresa es la que lo va a boicotear. No lo digo con mala leche. La gente, o sea, una persona que toda su vida ha hecho su trabajo bien, que lo hacía bien, que de pronto tú le digas que tiene que cambiar, es muy complicado. Dice, pero ¿yo por qué tengo que cambiar si lo hacía bien? Entonces, la gente se niega. Los empleados no les va a gustar. Las inversiones, es decir, el financiero no le va a gustar.
Hay que innovar el modelo de implantación, ir a modo servicio para que el financiero no esté en contra. Y los modelos de negocio, cambiar el modelo de negocio puede implicar desaparecer, no cambiarlo también, pero es importante, es decir, en el mundo digital y en el caso, por ejemplo, de la energía va a pasar, el modelo de negocio está cambiando rápidamente. Como resultado tendremos un sector preparado para los retos que van a venir, que cuidado, los quiero poner en la siguiente. La sequía y el cambio climático. Es que nosotros tenemos que estar preparados para esto, por ejemplo en el agua. Estamos otra vez, no tenemos agua. Es una cosa paradigmática que cada 10 años en la provincia de Sevilla se ha hecho un pantano para la última sequía. Ponen el nuevo pantano y en la siguiente sequía vuelve a faltar agua. Pues ahora mismo tenemos ese problema. La crisis del COVID. Digitalizar y transformar digitalmente te puede permitir ser resiliente frente a esto. En algunas de las compañías que están en sectores críticos, la energía, el agua, el mayor problema que tenían, ¿sabéis cuál es? Durante la crisis, el vestuario. Tú tienes que mantener una infraestructura crítica, pero los operarios van al vestuario y se cambian. Si los operarios van al vestuario y se cambian y se contagian, puedes tener que cerrar el tema. Si la gente puede operar en remoto, tú eres mucho más resiliente frente al COVID. Pero simplemente eso, el poder no estar, cambia radicalmente tu resiliencia frente a las crisis pandémicas. Garantizar recursos, en el caso de agua es evidente que si tú ahorras agua pues tendrás más agua, pero también el tema de la energía, es decir, ser más eficiente te puede permitir, y por supuesto digitalizando tu casa con la energía, tú vas a ahorrar energía, porque no sabes lo que consume. Después las nuevas formas de relación con el usuario, es decir, el usuario muchas veces en las empresas toman decisiones personas que tienen una cultura, pero es que el usuario ya tiene otra, solo tenéis que mirar a vuestros hijos y a los primitos chiquititos que tendréis, que, en fin, que tienen otra forma de ver la vida que tiene que ver más con la digitalización. Por supuesto, la satisfacción de mejorar el servicio y crear valor, eso es importante. Centrarnos en lo que importa. Cuando tú haces la transformación digital, terminas centrándote en el resultado, no en la tecnología que te lleva resultados. Y por supuesto, aumenta la fiabilidad, porque siempre tomas decisiones con mejor información. Si con mejor información tomas decisiones, normalmente las decisiones serán mejores, a no ser que tú, en fin, estés mal de la cabeza. Te adaptas a la economía digital, que es muy importante porque todo va a ser digital, etcétera. Y ya está. No sé si os ha gustado o si ha sido un rollo muy grande. Yo creo que ha sido fantástico. ¿Tenemos tiempo para, si nos lo permites, para alguna pregunta? ¿Partidas dedicadas a preubicaciones, por ejemplo? O sea, que esté más adaptado a la realidad. No, por ejemplo, ha salido ahora el PERTE del agua y van a poner 1.200 millones para digitalizar el ciclo urbano del agua. Si tú cuentas cuántos contadores hay en España sin telelectura y cuánto costaría cambiarlos todos, con el dinero que han puesto se van a cambiar todos. No se va a cambiar ni la mitad, ni la mitad. Y, por supuesto, para formación, en los 1.500 millones que han puesto hay 5 millones, para formación. 1.500 en tecnología, 5 en formación. Tú le dices a alguien de la política, no estoy hablando de partido, a cualquiera de los dos, le dices tecnología, procesos y personas y te dicen, pero yo que voy a inaugurar, ¿dónde voy a cortar la cinta? Esto de... la formación es lo que menos importa, es lo más importante. La capacitación de las personas para esta nueva forma de trabajar, que una persona de 40 años todavía puede, una de 50 casi que también. Yo entiendo que una de 65 dice, para lo que me queda no me voy a poner a investigar en Python, pero ¿sabe? Que es así. Yo por alusiones tengo que contradecir lo que acabo de decir, pero bueno. Bueno, tú sí te has puesto a investigar en Python, pero bueno, tú eres muy joven todavía. ¿Tenemos tiempo, aparte de pelearnos, tenemos tiempo de alguna pregunta más? ¿Cuántos de esos planes realmente son para alcanzar una transformación digital y cuántos otros serán para una parte del pastel? A ver, para digitalizar va a ser la mayoría, para transformar muy poco. Tú ves el programa de pymes que hay
y te dan 3 keys y uno es un antivirus, un portal web y un no sé cuánto, el otro un RP, es decir, están intentando, o sea, están pensando que si tú tiras dinero y enfrentas a la gente con una nueva tecnología, la va a adoptar. El problema fundamentalmente es para qué, y el para qué hay que pensar. Y es un plan personalizado para la empresa, que rediseña procesos, eso es muy difícil de hacer, para eso hay que pensar. Entonces, ahora vamos a tecnología, a dar subvenciones al coche eléctrico, a dar subvenciones para digitalizar el agua, para digitalizar las pymes, para digitalizarlo todo, porque bueno, suponemos que eso tendrá un rendimiento, pero realmente la transformación de los modelos, o sea, que una pequeña agencia de viajes se digitalice, yo creo que no le va a cambiar la vida en nada. Digitalizarla es que tenga un portal web o lo que sea, es decir, si todo el mundo se conecta ya a Skyscanner y busca, ¿sí? Hay negocios que están abocados a lo que están abocados, entonces de eso es más difícil, y la verdad es que yo sí invertiría en eso, pero entiendo que es más difícil. Sobre todo es más difícil medirlo. Al final tú das una subvención y dices, te doy 5.000 euros por coche eléctrico, te doy 30 euros por contador, te doy 40 euros por antivirus, pero contar horas de consultoría para transformar algo, tú ahí puedes meter lo que quieras, con lo cual no me fío, no te lo doy. ¿Más preguntas? Yo tenía una cuestión, Ramón, sobre lo que has contado de la dificultad de la transformación digital de las redes eléctricas. Bueno, has hablado un poco al final de digamos, poco convencimiento que tienen las compañías y para proteger su propio negocio, pero quería oírte alguna reflexión sobre el papel que juega la legislación en este tipo de no transformación digital. Yo tengo mi visión, pero puedo estar equivocado porque la legislación cambia. Yo creo, vamos a ver, la competitividad de un país es que mañana quiere venir una empresa a Dos Hermanas, quiere implantar una fábrica de lo que sea, y lo primero que le digan es, tienes que pagar el transformador nuevo, tienes que pagar la línea, tienes que hacer una inversión mayor para poder quedarte aquí y generar empleo. Entonces, la ley ahora mismo es muy proteccionista con las empresas, porque es verdad que el país no puede desarrollarse si no se hacen ciertas inversiones en líneas eléctricas. Y entonces la legislación está hecha en parte para ella. Y por eso, pues, cuando se intentó hacer lo de el autoconsumo, se puso el impuesto al sol, etcétera. Yo creo que ahí hay que llegar a un equilibrio, es decir, las compañías eléctricas dicen que habría que pagar por capacidad, como cuando tú pagas por internet. Tú en tu casa tú tienes una línea de 600 megabits por segundo, tú multiplicas todos los megabits por el tiempo, por los segundos que tiene un mes, y tú tienes allí 1 tera de información. Tú al final a lo mejor utilizas 3 gigas, pero tú tienes 1 tera, tú has pagado por la capacidad, no por el uso. La electricidad la estás pagando por uso. Hasta que no lleguemos a un acuerdo en pagar por la capacidad, es decir, por tener un respaldo, yo creo que la legislación les va a seguir protegiendo, porque yo creo que independientemente de lo que se dice de los políticos, en las compañías, el país tiene una dependencia muy grande en su competitividad de que las compañías eléctricas pongan las líneas eléctricas allí donde son necesarias. Y yo creo que por eso las protegen. Creo, pero igual estoy equivocado. Respecto a lo que estuviste comentando sobre ciberseguridad y software en la nube y plataformas en la nube, aquí en la Universidad de Sevilla lo que se hace es que se tiene un servidor en un CPU. Correcto. Y todo esto así. ¿Tú estás de acuerdo con que se haga así o tú piensas? Vamos a ver Y de hecho nosotros hemos visitado el CPD que hay en Reino Externo. Pero nos han comentado que también es por normativa, por tener los datos protegidos y demás. Pero tú le estás comentando que... Yo la normativa no me lo sé. La normativa no me la sé. Soy honesto en eso, no me la sé. Yo creo que la decisión que se tomó en su día de estar en un CPD fue acertada. Lo que ha pasado los 3 últimos años, con los crecimientos del 30%, yo ahora, si tuviese que invertir en un CPD, lo pondría en la nube. Hoy, hace 3 años no lo sé y hace 6 años no. Pero hoy lo haría en la nube. Y además eso te garantiza que no se te queda pequeño nunca. Yo de hecho animo, yo por ejemplo en mis proyectos de investigación de vez en cuando necesito algún computador grande, algún rack de computadores, y yo conozco gente que compra
que compra en los proyectos, pues se gasta 150.000 euros en un pedazo de ordenador que dentro de 4 años ya sabéis cómo está. Yo compro yo tengo un chaval en el laboratorio, un doctor ya, que es un friki, y nosotros compramos los servidores por palé. Tú te metes en eBay y cuando Amazon, Google o Microsoft renuevan te dan los blades en palé, un palé entero. Y por 1.000 euros tienes un palé de servidores de hace 5 años. Pero si tú vas a dejar algoritmos allí corriendo, ¿a ti qué más te da tener un Intel Xeon de 8 cores de hace 4 años o el nuevo último? Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta y dices, pero si yo lo pongo en la nube, estoy corriendo en ordenadores de ahora o de hace 2 años o de hace 4 años, ¿por qué voy a comprar yo uno que si no tengo dinero en los próximos 8 años para renovarlo, al final voy a ser yo el más antiguo? Yo prefiero comprar ordenadores de hace 4 años a comprarlo nuevo, porque a veces me cuestan 1 euro. Eso sí, no son los inventarios en la universidad. Son lo que he contado, no lo grave. Es que a veces me cuesta más el porte que el palé de ordenadores, porque, y eso antes no lo pensaba así, no tiene sentido comprar, pero eso es de hace 2 o 3 años, porque tú no lo puedes securizar mejor que esa gente. Hace 3 o 4 años eso era discutible, yo ya no lo veo discutible. ¿Tú qué opinas? Yo lo mismo que tú, Ramón. No voy a opinar algo diferente. No, pero que tú montaste el servidor de correo de la universidad, sí, y ha funcionado de maravilla durante muchos años. Sí, bueno, hace 20 años era un reto importante, ¿no? Pero estamos hablando de una mentalidad muy diferente, donde no estoy seguro que todos vosotros hubierais nacido hace 20 años. ¿Sabéis cuántos usuarios tiene la Universidad de Sevilla? 70, 80.000. ¿Sabéis cuántas cuentas de correo había hace 20 años? 300. Había 300 cuentas de correo. Que decía, ha habido una transformación brutal en estos 20 años. ¿Dónde tienen que ubicarse? Pues siendo importante el problema, quizás es lo de menos. Si está en la nube, o sea, es un problema muy técnico. ¿Qué servicio damos? Por ejemplo, la transformación digital no ha llegado a la universidad. La universidad se han hecho muchas cosas los últimos años que iban acorde con los tiempos. Ahora mismo nos estamos quedando atrás. Porque el mundo va más rápido que nosotros, pero no por otro motivo. Pero también es verdad que las inversiones que tú tienes que hacerlas en un momento donde económicamente puedas. Y las entidades públicas no pueden siempre. Si ahora mismo sacan el PERTE de la digitalización de las universidades, pues seremos la que más dinero le den y haremos un montón de cosas. Hemos hecho muchas. En la pandemia lo de las cámaras fue una reacción brutal por parte de... O sea, en el tiempo que se puso y el cómo... Después podemos discutir, porque, por ejemplo, en mi centro pues me tocaba un aula que tenía que tener las ventanas abiertas y daba otras 2 aulas, con lo cual peleábamos los profesores a ver quién chillaba más. Pero eso, digamos, los gestores no tienen culpa de que haya una pandemia, pero eso nos ha cambiado mucho. El Teams, el Office 365... nos ha cambiado una barbaridad. Eso no se hubiese implantado si no hubiese habido una pandemia. Nadie lo utilizaría de la forma que lo utiliza. Pero es verdad que hay un montón de aplicativos donde tú eres usuario que tienen que cambiar. Todo lo relativo a la investigación, por ejemplo, ya se puede. Ya se puede y antes no se podía. Y todo eso está en la nube. ¿Eh? Y todo eso en la universidad sí está en la nube. Que se están yendo a un modelo híbrido. Que es donde tienen que empezar, ¿no? Lo del carro de caballo y lo otro, te tienes que ir a la nube, pero poquito a poco, no... Alejandro es responsable de los servicios de informática de la Universidad Internacional de Andalucía y a lo mejor nos puede dar una visión más actual, ¿no? La unidad está todo en la nube, pero por las circunstancias a otro tamaño, ahí va más tarde a eso, diferentes distintas. Yo entiendo que la Universidad de Sevilla, en el momento que tocó, pues se hizo una inversión fuerte y hay que amortizar esa inversión también. La unidad... Se está haciendo de una manera híbrida o mixta, se está migrando poco a poco a la nube. La unidad lo tenéis en Google, las cuentas de correo Google, el Office es de Google, y funciona bien todo, ¿eh? Tanto Google como Azure. Y bueno, yo creo que hoy en día todas las importantes pues, están funcionando bien. Amazon funciona bien, Google también. Pero es que Berkeley lo tiene en Google. También, ¿no? Sí, es que ese es el camino que se está siguiendo y yo creo que es el que hay que seguir, pero siempre pensando en el usuario. Por ejemplo, todo esto del Office 365, en el fondo,
ha sido para nosotros, no ha sido para la empresa. Sí, sí, sí. Además, los servicios por ahí y coincido plenamente también que te eximes del tema de responsabilidad de seguridad, de mantenimiento, de copias, etcétera. Va en servicio, el sentido va al servicio. ¿Alguna última cuestión? No, pues si no hay ninguna cuestión, yo creo que ha sido una charla muy interesante, a mí me lo ha parecido, y si estáis de acuerdo conmigo, pues creo que se lo tenemos que testimoniar adecuadamente a Ramón. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias.